estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Es una religión que profesan más de 1.500 millones de personas. Todas ellas siguen los pasos y el sendero que abrió hace más de 1000 años el profeta Mahoma, que recibió del arcángel Gabriel las últimas revelaciones por parte de Dios a los hombres. Sobre el Islam hay un montón de clichés en Occidente. Sin embargo, en torno al Islam también hay infinidad de sucesos que son tremendamente curiosos, extraños. También tienen sus milagros, sus santones, lugares sagrados y santos. Una religión que merece la pena ser conocida para dejar atrás tantos tabús que hay sobre ella. Pero si quieres saber sobre esto y mucho más, no te pierdas el último podcast de Noche de Misterio, Misterios del Islam. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. El canto del muezín, el canto que llama a la oración a más de 1.500 millones de fieles todos los días en el mundo. El canto que me acompañó durante los 10 años que trabajé en infinidad de países en Oriente Medio y al norte de África. El canto que lleva a miles de millones de fieles, como he dicho, más de 1.500, a sentarse y a hacer reverencias ante Dios. El canto que comenzó hace más de 1000 años el profeta Mahoma. Un canto y unas palabras que eran de paz, que eran de amor, que eran de comprensión. Unas palabras escritas en el Sagrado Corán que eran la revelación de Dios ante Mahoma. Por desgracia, sobre el Islam tenemos un montón de prejuicios. Yo que he tenido la suerte de trabajar tanto tiempo en el mundo árabe y de tener tantos amigos musulmanes, les aseguro que este programa va a cambiar su forma de pensar sobre el Islam. El Islam, el Corán, la palabra de Dios escuchada por Mahoma, como cualquier religión bien entendida, es algo maravilloso que nos acerca a la divinidad. Creo que es fundamental entender y comprender todas las culturas del mundo, todos los credos, todas las religiones, porque son parte de nuestra historia, son parte de lo que somos. Y en el caso del Islam, de este canto del almuezín que están escuchando, la fe no solamente que procesan millones de personas, sino una fe que ha llevado la paz a muchos rincones del mundo. Que algunos utilicen la religión para la guerra no es único del Islam. Y si no, recuerden las cruzadas que hubo en la Edad Media. Creo que un programa como el de hoy es para hacer realmente una reflexión sobre lo que somos como seres humanos, sobre lo importante que es que entendamos a los demás, que respetemos la diferencia. En uno de mis libros, En expedición a los mundos perdidos, cuando dediqué un capítulo entero a Israel, hablando sobre Jerusalén, la ciudad santa, para las 3 grandes religiones monoteístas del mundo, el Islam, el cristianismo y el judaísmo,
lo que comentaba en ese capítulo es que Dios es tan sabio que nos obligó a compartir, a que nos lleváramos bien y que nos entendiéramos en torno a Jerusalén, que significa la ciudad de la paz. Esta noche nos vamos a sumergir en la historia del Islam y en los 1000 misterios que rodean tanto la vida del profeta como la de una de las religiones más importantes del mundo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Siempre repito que el misterio es cultura. Y esta noche más que nunca el misterio va a ser cultura. Tenemos aquí a un imán que os puede responder todas vuestras dudas sobre el Islam. Repito, una religión que siguen más de 1.500 millones de personas en el mundo. A los que os gusta el periodismo de misterio, también tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis podcast todos los jueves, vídeos todos los lunes y además de esto, del canal de YouTube de Oculto tras la sombra, mucha gente me lleva preguntando meses: Juanje, ¿estás organizando un viaje a Egipto? Sí, estoy organizando un viaje a Egipto, va a ser en octubre y la semana que viene espero ya tener la publicidad en mis redes sociales para todos aquellos que quieran, que puedan empezar a apuntarse. Sabéis que organicé un viaje al Camino de Santiago, ya no hay plazas y el día 27 me voy para Santiago de Compostela. Repito, la semana que viene en mis redes sociales tendréis información sobre ese viaje a Egipto. La vida de Mahoma, la historia del Islam, la religión que abrazan más de 1.500 millones de personas en el mundo. Una historia fascinante y hoy guiados de la mano de un experto, de un imán, de un hombre que ha dedicado su vida al Islam y al conocimiento. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Natalia, en los controles, para nuestro invitado de excepción de esta noche, Julián Zapata, y desde luego para todas las personas que se conectan en directo con la señal de Caracol Radio. También un abrazo muy especial para todas las personas que escuchan el podcast que estamos publicando todos los jueves en la noche a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, a mí siempre me fascinan estos programas de cultura y de historia, y sobre todo porque hoy vamos a estar hablando de la religión que más rápido se expande en el mundo. A día de hoy, sí. Vamos a hacer un recorrido a través de los siglos, un recorrido a través de un mensaje espiritual muy interesante con un auténtico experto, así que aquí dispuesto a aprender de la mano de ustedes. Como anécdota tengo que decir que la última Navidad que yo pasé en España, toda buena parte de la comunidad sufí de Granada pasó aquella Navidad en mi casa. Yo tengo muchos amigos conversos, en concreto en Turquía se convirtieron en un lugar que se llama Konya, que es la cuna del sufismo. Luego nos van a hablar de eso. Pero si yo te digo a ti la palabra Islam, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza, Alejandro? Mahoma. Mahoma, la historia del profeta. Y la Meca. Y la Meca. Sí. Y la Kaaba y la gente dando vueltas alrededor vestida de blanco. Bueno, pero el que sí es un experto en Islam y le ha dedicado su vida a entender el Islam y es imán, es el señor Julián Zapata, que lo tengo aquí en el estudio principal de Caracol Radio. Pero para toda la gente que no te conoce, Julián, como es la primera vez que estás en Noche de Misterio, ¿quién es Julián Zapata para toda la audiencia de Noche de Misterio? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros. Muchísimas gracias a Caracol, al programa Gracias a ti. Noche de Misterio. Bueno, a ti, mi querido periodista Juan Jesús Vallejo, a Alejandro, por esta generosa invitación para hablar en esta Noche de Misterio, porque además es uno de los capítulos de la noche, son uno de los capítulos del Corán, y se menciona con mucha frecuencia el tema de la noche. Sí, bueno, además, ¿qué poeta no ha escrito a la noche? Sí, no, ¿quién no ha hablado de la noche? Todos los libros sagrados. Bueno, ¿quién es Julián Arturo Zapata, el suscrito? Soy imán,
Hash. Imam es un título que significa pensador, un intelectual y un humanista de la civilización islámica. Soy difusor de la civilización islámica y fui con un grupo especialmente con una periodista muy conocida, Fanocho Ochoa, fundamos el Centro Cultural Islámico en 1993. Fue el primer centro cultural islámico que se fundó en América Latina. El objetivo no fue el proselitismo religioso, sino presentar una visión holística de la civilización islámica, la cultura, el diálogo entre civilizaciones. Soy fundador en Colombia del diálogo interespiritualidad y diálogo interreligioso. Bueno, esto además, esta casa matriz que es el Centro Cultural Islámico, de esta casa matriz fue que se fundó el Centro de Altos Estudios Islámicos, que tiene que ver más con la academia, y el Instituto Halal Iberoamericano, del cual también somos cofundadores, y su directora general es la periodista Fanocho Ochoa. Y esta institución, Instituto Halal Iberoamericano, tiene más de 20 años, es el que certifica las empresas y servicios que se exportan al mundo musulmán y no musulmán. Es un tema de la economía y la ciencia política islámica que en su momento se hablará, porque es un tema especializado, y ojalá inviten a la que más saben de ese tema, que es la periodista que les mencioné, Fanny Ochoa. Y bueno, ¿qué defiende Julián Zapata? Soy un musulmán mariano, un musulmán de mente universal. Soy defensor del sufismo, de la mística islámica, soy defensor del humanismo islámico, y soy de los pocos latinoamericanos que hemos tenido la oportunidad de ser invitados por gobiernos, por ONGs gubernamentales, no gubernamentales, por reyes, presidentes, primeros ministros, etcétera. Hemos sido invitados por las 3 grandes corrientes históricas del Islam a diferentes congresos y seminarios mundiales, conferencias, cumbres, tanto por el chiismo islámico, que tiene muchas ramas, el sunismo islámico y el sufismo, es decir, que son las 3 ramas corrientes históricas del Islam. Y eso es lo que nos ha caracterizado, y además soy analista internacional, y conozco de cerca el mundo musulmán, pues por los viajes y la cultura y la literatura, y escribo, y la verdad es que realizo una ardua labor de difusión de la civilización islámica. Yo creo que ahora mismo todos los oyentes de Caracol Radio y de Noche de Misterio, porque este programa lo oye muchísima gente luego en digital, se están preguntando cómo un señor que es colombiano acaba siendo imán, porque el imán además es el que en la mezquita lleva el rezo y lo que es la ceremonia, y te podríamos también llamar sheikh, ¿no? O sea, lo que es un maestro dentro del Islam, o, para que la gente lo entienda, un sacerdote musulmán. Sí. ¿Cómo un colombiano puede llegar a convertirse en esto? Interesante pregunta. ¿Cómo fue? Interesante pregunta. Bueno, mi apellido es Julián Arturo, mi apellido es Zapata Feliciano, mi tercer apellido es Betancourt, el primer apellido Zapata, curiosamente, es de origen musulmán. Hace más de 1000 años los Zapatas vinieron de Marruecos, se establecieron en España, y de España, algunos después de la reconquista, después el Islam estuvo 8 siglos en España, ustedes saben, como lo sabe nuestro querido maestro aquí, Vallejo, Juan Jesús Vallejo y Alejandro, y un grupo Zapata se hizo católico, pues tocó porque vino la reconquista católica. Claro. Un clan Zapata se regresó a Marruecos, otros se vinieron para América Latina, y de ahí que hay apellidos famosos como Emiliano Zapata, que todo el mundo lo identifica con las revoluciones. Y además ese apellido a Zapata es muy famoso en el mundo musulmán. Hay avenidas en el mundo musulmán que se llaman, en Persia, por ejemplo, en Teherán, la avenida Emiliano Zapata, y es muy común, y a uno lo saludan, Ascendevo Zapata, que viva Zapata, cuando escuchan ese nombre, porque hay una cosa muy curiosa en el mundo musulmán. Toda persona que haya hecho la secundaria ha visto la película Que lleva Zapata, el clásico, en blanco y negro, y es más conocido Zapata en el mundo musulmán que en América Latina. Es una cosa muy curiosa. Pero ¿por qué me dicen musulmán? Pienso que toda la vida fui musulmán. Yo nací en los llanos orientales de Colombia, soy de Cumaral Meta, pero cuando tenía pocos meses de edad me llevaron a mis padres a vivir cerca de la Sierra de la Macarena, en un pueblo que se llama San Juan de Arama, un pueblo por el que pasó el famoso conquistador, uno de los grandes conquistadores, es muy conocido de la época de la conquista. Nicolás de Federman pasó por esos territorios, y viví entre chamanes, porque eso era selva en ese momento. Viví en los temas místicos, por eso mi fuerte del Islam, más que la ciencia política, aunque la domino porque estudié ciencias políticas y filosofía, mi tema más fuerte es el esoterismo islámico, la gnosis islámica. Okay. Entonces, claro, eso lo menciono porque tuve contactos con temas espirituales desde mi infancia, porque mis abuelos eran chamanes, yo pertenecía a una escuela de espiritismo de Allan Kardec con mis padres, era conocido por todos estos temas. Cuando tenía 14 años, ahora para avanzar rápido, cuando tenía 14 años, y yo venía leyendo sobre muchos temas de historia, siempre fui un autodidacta y además que leía muchísimo como mis padres. Resulta que cuando tenía sobre 14 años yo estaba leyendo una biografía de Buda, un personaje que siempre me ha fascinado, porque Buda es un personaje universal.
hay que recordar que los hombres más seguidos del mundo son Buda, Jesús y Mahoma. Hay que aclarar Correcto. eso siempre, es Sí, bueno sí. presentarlo. Bueno, estos son grandes maestros civilizadores espirituales. Bueno, cuando tenía como 14 años estaba inmerso y maravillado con la vida de Buda. Y bueno, estando leyendo la vida de Buda, me pasó una cosa muy curiosa, es que me quedé dormido en una tarde, ya sobre el amanecer, entre dormido y despierto, y se me aparece el profeta Mahoma. No estaba dormido, no estaba despierto, se me aparece Mahoma, se queda observándome, me escudriñó, me escaneó el alma, todo, me sentí leído, me sentí que sabía quién me estaba observando, y solamente me dijo una frase. Me dijo, sigue buscando la verdad en mi interior. Eso retumbó, no más. No me dijo ni conviértete, ni llegó el juicio final, nada de esas cosas. No, solamente sigue buscando la verdad. Fue tan duro el impacto de su presencia en mi interior que yo dije, apenas desperté, dije Mahoma. Pero curiosamente yo tenía muy pocas referencias de Mahoma. O sea, se veía más obvio quién era, hasta Hermes Trismegisto, Jesucristo, sí. Curiosamente porque había más información sobre él, ¿sí? Sobre Krishna, o sea, conocía más a Abraham, a Elías, o sea, pero sobre Buda había unas referencias muy vagas, ¿sí? Lo que había visto en las enciclopedias por encima, una famosa enciclopedia que en esa época era muy famosa, La Cumbre, una enciclopedia de un intelectual español, mexicano. Entonces, había muy pocas, eran vagas referencias. Bueno, esto me llevó, esto me impactó tanto que no pude dormir durante muchos días, y fuera de eso, pues sorprendió. ¿Y por qué no se me apareció Buda? Dije, ¿por qué no Buda? O sea, ¿por qué Mahoma? ¿Por qué Mahoma? Esto me llevó a encontrarme con un clásico, a muy temprana edad, tenía ya 14, 15 años, con 2 libros extraordinarios que todavía les recomiendo a la gente que lean. Porque una cosa es la experiencia espiritual, pero tengo que decir al oyente que nos está escuchando por Caracol y esta noche de misterio, que hay que leer sobre el tema, por qué es tan importante. Y hay 2 libros, 2 documentos que yo le recomiendo al oyente y le recomiendo a la gente en la academia que son espectaculares. Uno es un libro que se llama Los Héroes de Thomas Carlyle, se escribe Thomas Carlyle, es un famoso historiador inglés que escribió un libro que se llama Los Héroes. El primer capítulo de ese libro se llama Odín, el Dios como héroe. Ahora, yo leí en esa época Odín, el Dios como héroe, también me fascinó. Hoy es más fácil leer eso porque hay películas sobre Odín y sobre Thor, claro. Toda esa cosa. Pero escuchen bien, el segundo capítulo de ese libro, Los Héroes, se llama Mahoma el Profeta como héroe. Son 50 páginas brillantes. O sea, cuando yo pienso en una biografía, cuando la gente me pregunta qué es lo de Mahoma, yo digo, lean esas 50 páginas porque eso es maravilloso, de una erudición y un humanismo extraordinario. Además porque Thomas Carlyle es un historiador inglés, Thomas Carlyle, que decía que la historia la hacen los héroes, y tiene un capítulo espectacular a todos los grandes maestros de la humanidad, como decir, por ejemplo, Lutero, o como decir el mismo Napoleón. Bueno, tiene a Swedenborg, un famoso místico nórdico, etcétera. Entonces, me impresionó. Y hay otro librito que después de este libro me encontré con un libro maravilloso de un escritor norteamericano, literato, que se llama Washington Irving, que escribió Cuentos de la Alhambra. Sí, claro. Bueno, él tiene un libro maravilloso que se llama Mahoma, así sencillamente. No lo sabía. Pues bien, ese libro me impactó. Puede que uno no esté de acuerdo, para los fundamentalistas musulmanes este libro pues lo van a rechazar porque para ellos puede que tenga algunas imprecisiones y está muy bien documentado, pero es un libro maravilloso desde el punto de vista literario de lo que cuenta, y a mí me parece espectacular para un musulmán occidental el tema, porque yo me defino además como un musulmán occidental. Es un libro brillante, sencillamente. Se le pueden criticar algunas cosas al libro, pero el libro es brillante en línea general. Es decir, cuando alguien me pide una biografía, yo digo esto antes de meterle en una biografía de 500 páginas escrita por un persa o árabe, que es mamotretudo y complicado y tedioso. Puede ser para un occidental el tema. Entonces, esa es realmente la importancia por la cual yo me encontré con Mahoma, y eso marcó mi vida. Y el tema, pues para avanzar rápido, es que yo dejé la cosa así porque terminé mi secundaria, llegué a la universidad, y 10 años después vuelve y se me presenta Mahoma. Otra vez en sueño. En sueño. 10 años después, no fue el año siguiente, 10 años después. Y el profeta Mahoma me dice en el sueño, ¿y tú qué esperas que no tomas una decisión? Así sencillamente. Me impactó muchísimo. Eso sí me sacudió porque yo ya estaba en la universidad, ya tenía pensamiento complejo, ya tenía estudiando ciencias políticas, filosofía, conocía los debates grandes del mundo. Entonces, claro, eso me llevó rápidamente a tomar una decisión, y bueno, en una noche de tormenta terrible aquí en Bogotá, viviendo en Bogotá, con relámpagos y rayos, yo dije, yo soy musulmán, toda la vida he sido un musulmán. La verdad es que me encontré conmigo mismo. Yo dije, yo toda la vida he sido musulmán porque yo, primero que todo, aunque vengo de una familia históricamente de evangélicos, católicos, pero yo la verdad, a mí nunca me bautizaron, y mis padres tuvieron el primer matrimonio civil de mi región, de los Llanos Orientales de Colombia. Fueron excomulgados por haberse casado por los civiles en esa época, en los años
60. Y bueno, entonces yo realmente no fui oficialmente nunca vinculado con la Iglesia Católica, ni primeras comuniones, ni confirmaciones. Entonces, realmente siempre mi padre se escribió como libre pensador. Y en ese sentido, yo por eso sigo diciendo, yo soy un musulmán libre pensador. Porque eso es lo que enseña el Islam realmente cuando uno lee el Corán, a ser libre pensadores. Entonces eso del fanatismo solo tiene cabida en mentes muy limitadas, realmente no muy estrechas. Pero bueno, eso es mi corta vida rápido de por qué me encontré con Mahoma desde mi infancia, literalmente, desde la adolescencia. ¿Y tuviste en esos 2 sueños se te aparece el profeta y decides irte a estudiar? A buscar la verdad, a buscar porque además tuve un problema que todavía existe. Debo confesarlo, es la poca literatura que hay seria en Occidente del mundo musulmán. Nada. No hay por nada, ejemplo, cuando nada. yo llegué a la universidad dije, voy a empezar a buscar libros del Islam. Y resulta que lo poco que había, obvio, podía leer algo de filosofía de la España musulmana, o sea, podía leer a Averroes, podía mirar algo de Avicena y su canon de medicina, algo de filosofía, pero cuando uno iba a buscar buenas biografías era difícil, o libros de historia geopolítica, o sea, las fuentes primarias del Islam, o sea, sus grandes escritores no estaban traducidos, por ejemplo, los escritores de los grandes místicos. Entonces la literatura sigue siendo precaria. Es más, ustedes van a una biblioteca, van a una librería, sea la nacional o la panamericana, para hablar en Colombia las que la gente ronda, ¿entiende? ¿Sí? Y la literatura que hay del mundo musulmán es muy escasa, es muy pobre. Hay más de budismo escuchen este dato, hay más de budismo e hinduismo y de New Age, de nueva era, que de Islam, siendo una civilización que está entre nosotros. Y uno dice, ¿y esto por qué razón? Es más, uno va a las bibliotecas, escuchen un dato interesante, la enciclopedia más densa que hay sobre el Islam, de Krill, la produjeron los ingleses, tiene 12 tomos y anexos, es una enciclopedia completa del mundo islámico. Ninguna universidad de Colombia tiene una enciclopedia del Islam. Entonces uno dice, un momentico, y eso es una enciclopedia que han elaborado los mismos occidentales con orientales. Con ni una universidad de historia no la tiene. Entonces, claro, uno dice, ¿aquí qué está pasando en este país que le tienen tanto pavor al Islam? Y claro, eso lo analizaremos ahora, porque hay tanto terror al Islam, tanto temor a estudiarlo, que ni los libros están. Es decir, yo sostengo que el índice existe todavía. Ese índice en la Edad Media de libros prohibidos existe en la práctica. Ah, sí, claro. Ahora o se ignoran los libros importantes, o dicen ese libro no lo traigamos. Es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Mis contactos con el Islam fueron leyendo a Ernest Renan, por ejemplo, el pensador francés. O fueron leyendo, por ejemplo, hay un libro que sí me encontré muy temprana edad, fueron los libros de un pensador musulmán francés, matemático, filósofo, que es René Guénon, que es fundamental para cualquiera que se acerque al Islam, porque es un humanista, filósofo, matemático, es una mente colosal. Pero hay un momento en el que tú te vas a empapar de lo que es el mundo islámico, que agarras la maleta y te vas de Colombia. Y te vas a vivir a Irán, y te vas a vivir a Egipto. Sí, claro, hay momentos. Bueno, la verdad es que primero que todo, pues yo estaba estudiando Filosofía y Letras en la Santo Tomás, Derecho y Ciencias Políticas en el Externado y luego en la Libre. Y bueno, y frecuentaba mucho las bibliotecas, la ópera, el teatro, la zarzuela, es decir, porque siempre me gustó ese mundo culto, ¿sí? Y eso nací con ello, ¿sí? Recuerdo que era de las pocas familias o la única que escuchaba música clásica y ópera en mi pueblo. Entonces era una cosa extraña, me llamaban el europeo porque era una cosa extraterrestre, yo era un extraterrestre, otro me decía extraterrestre, cosas así, pues claro, y tenían toda la razón, yo me sentía un extraterrestre, claro, porque uno dice, y aquí, esos son temas para el misterio que lo hablaremos cuando uno empieza a preguntarse de dónde uno viene. Luego lo vamos a hablar, y ahora además nos vas a decir ¿en qué momento agarras la maleta? Porque tú tienes una experiencia de vida tremenda. Todavía no hemos empezado ni a hablar de la vida del profeta Mahoma, que ahora aquí el Sheikh nos va a hablar, Julián Zapata. Pero yo quería que conociéramos cómo alguien de los llanos de Colombia, estudiante de filosofía y de ciencias políticas, acaba convirtiéndose en imán, ¿no? Que creo que es algo que es un tipo de personaje que no se encuentra uno todos los días, ni mucho menos. Julián, ¿en qué momento agarras la maleta y te dices, esto ya me toca ir a vivirlo en primera persona? Empecé una investigación desde la universidad, finalizando la universidad, empecé una investigación por embajadas y bibliotecas buscando documentos islámicos. Y bueno, me encuentro con un grupo de amigos especiales y en el año 1993 decidimos fundar el Centro Cultural Islámico. Es el primer centro cultural que se fundó no solamente en Colombia, sino en América Latina.
con el objetivo de presentar las civilizaciones del Islam, la mística, la espiritualidad, la cultura, es decir, la economía, es decir, una visión global de una civilización desconocida, no para convertir a la gente, porque eso no tiene sentido, esos son temas con Dios, entre el creyente y Dios, eso es un tema personal. Obvio, mucha gente llegó al Islam, pero me sentía más satisfecho de las miles de personas que me escuchaban en universidades, en los medios de comunicación. Es decir, me sentía más contento de la gente que entendía un mensaje global y no la gente que decía que se convertía. No, eso no era... Eso te iba a decir, que conozcamos las culturas que son diferentes a nosotros, porque si no, todo lo que nos llegan son los clichés y son las cosas de siempre, que es lo que nos enfrenta como seres humanos, ¿no? Y es por eso se hacen programas como este que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, ¿en qué momento es el que agarra la maleta? Entonces, en 1993 fundamos el Centro Cultural Islámico y tiene éxito de nuestra propia casa y bueno, y con una periodista, curiosamente, que trabaja en un gran proyecto, el primer gran proyecto editorial de este país de ProLibros, Fanny Ochoa, y que empezaron a estar en las ferias del libro desde sus orígenes, y bueno, y que tenía vínculos con los medios de comunicación y con la academia porque era profesora universitaria. Entonces, con ella especialmente empezamos fundamos la institución, y en el año 1997, el primer país que nos invita a una cumbre mundial islámica es Egipto. Ok. Sí, y qué bueno, porque todos debemos llegar a Egipto. Por eso Alejandro Magno llegó a Egipto, por eso Julio César llegó a Egipto. Y yo. Y por eso yo también. Juan Jesús Vallejo llegó a Egipto. Y por eso Napoleón llegó a Egipto. Es decir, escuchen esto, queridos oyentes. Si ustedes quieren hacer siempre un viaje, el primer viaje que se debe hacer es a Egipto. Es el país más mencionado en la Biblia y el Corán. Sí, entonces, claro, por eso no es casual que diga Juan Jesús Vallejo, vamos a hacer un viaje a Egipto. Claro, hay que empezar por ahí, eso es fundamental. Entonces, el primer país que me llevó fue a Egipto. Y después me invitaron a estudiar. Pero con Egipto tuve algunos que fue espectacular, porque allí estuve en la primera cumbre mundial del diálogo Islam-Occidente, invitado por el presidente Hosni Mubarak y por la Universidad Al-Aqsa y por el Ministerio del Waqf, de la UCAF, el Ministerio de Asuntos Religiosos. Eran 70 países, yo era el más joven. Para mí fue impactante esa invitación, pues porque me recibieron como un ministro, o sea, con limusinas, con motos, no sé qué. O sea, yo dije, pero ¿para quién es todo esto? Yo pensé, pero realmente tenía una invitación especial, y allí presenté una famosa ponencia que se llamó El diálogo Islam-Occidente y la reforma de la academia, porque es un tema que siempre nos ha concitado y que son objetivos del Centro Cultural Islámico. Bueno, lo cierto es que en ese momento ya aparezco en el mundo musulmán. Y no en cualquier lugar, en el Cairo, que es algo así como una Suiza del Medio Oriente, ¿no? Bueno, una capital mundial musulmana. Para la gente que no dimensiona esto, la escuela islámica de Al-Azhar posiblemente sea la más importante del mundo islámico. Correcto, en el claro. Cairo, sí. Todo el mundo y muchos pensadores y mucha gente ha ido al Cairo, Al-Azhar, porque es una universidad que se fundó hace más de 1000 años por los chiitas ismaelíes, los mismos que fundaron la ciudad del Cairo, que es fundaron una dinastía que se llamaba los Fatimiyun, o sea, los Fatimidas, por el nombre de Fátima, la hija del profeta Mahoma. Yo no he estado nunca dentro de la Universidad de Al-Azhar, fuera así, fuera espectacular, es preciosa además. Claro, tiene unos minaretes extraños, raros, y bueno, y como fue fundado por místicos y musulmanes como los chiitas ismaelíes y por grandes humanistas del Islam. De hecho, Luis Massignon, un famoso investigador francés, islamólogo francés, dice que el siglo X del Islam fue el siglo de los chiitas ismaelíes, los que fundaron el Cairo y Al-Aqsa. Bueno, de ahí la importancia del tema. Y yo tuve muchos profesores también de ese grupo de místicos y juristas, con una tarika y una cofradía sufi, del sufismo de esa universidad. Entonces, claro, tuve contactos maravillosos con ese país, con el mundo faraónico como en el mundo musulmán, es decir, con el mundo de Hermes Trismegisto como con los místicos musulmanes. Entonces, y otra razón, a ver, es el primer país que me invita. Y me invitan y me dicen que me vaya a estudiar al Aqsa, pero en ese momento tenía que ir solo, sin familia. Luego surgió la posibilidad de ir a Persia, otra gran civilización de 7000 años. A Irán. A Irán, a Persia, a Irán. Y resulta que ahí el asunto fue a otro precio. Podía ir con mi familia, o sea, con mi esposa y con 2 hijos. Entonces, claro, eso tenía más garantías, porque dejar una familia sola aquí varios años no es lo indicado desde el punto de vista islámico y no islámico, o sea, no está bien. Entonces, llego a Persia, invitado por nada más y nada menos que el presidente de ese momento, Mohammad Khatami, en 1998, que había presentado a Naciones Unidas, que había logrado que se aprobara una resolución de Naciones Unidas sobre el diálogo entre civilizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Es en ese ambiente, y para esa época Colombia era el país sede de los no alineados, en tiempos de Samper. Entonces, claro, se crearon varias condiciones, porque conocí al ministro en esa época de Asuntos Religiosos, un doctor
importante, un personaje que era el ministro de Asuntos de Cultura de Irán y que defendían el diálogo entre civilizaciones, sobre todo el sector liberal iraní, de los liberales, ¿sí? De los reformistas. Entonces voy a Persia a unas cumbres mundiales sobre el diálogo entre civilizaciones y me invitan también a estudiar, a quedarme allá un tiempo, con lo que quisiera, 2, 5, 10 años. Yo le dije, no, con 2 años es suficiente porque no tenemos un compromiso. Y llego a una ciudad que se llama Qom. Qom es una ciudad que está a 150 kilómetros de Teherán, la capital, en el desierto, cerca a un mar de sal. Es el desierto. Allá hay una ciudad universitaria y es una ciudad teológica, le llaman el Vaticano iraní. Es uno de los grandes centros del chiismo del mundo, junto con las ciudades que son de Karbala, Najaf, en la Mesopotamia, en Irak. Sí. Lo cierto es que llego a Qom y allí pues hay gente casi de todo el mundo, de China, especialmente hice amistad con chinos, con rusos, con chechenos. Curiosamente busqué afinidad con mucha gente de Occidente, italianos, etcétera. Y bueno, y a disfrutar la belleza del mundo persa, el arte persa. Persépolis, Isfahán, Shiraz. Bueno, realmente nos pegaba unas escapadas tremendas de la escuela, de la academia, porque había materias de teología que no me llamaban tanto la atención como las de filosofía o la historia o la mística. Me empecé a buscar maestros que me aportaran en los temas que yo quería, porque si no, se tiene uno que quedarse allá 20, 30 años estudiando con juristas y teólogos, y eso puede ser un poco tedioso, y eso pasa en todas partes, donde hay escuelas de teología. Entonces llego a Persia, y en Persia estoy 2, 3 años, y allí pues fortalezco mis vínculos con organismos del Centro Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones. Allá llego a ver por primera vez a Chávez, que por esa época, a Hugo Chávez, que empezó a frecuentar Irán, ¿se lo encontró Irán. Usted? Claro, empiezan a llegar Chávez. Recuerden que las relaciones de nuestros vecinos con el mundo musulmán es ya de más de 20 años, y por eso en Colombia no encuentra cómo resolver el conflicto colombo-venezolano, que tiene que ver con fronteras civilizacionales. Es decir, ya limitamos con el mundo musulmán a través de nuestros hermanos venezolanos. Esas cosas hay que entenderlas para resolver los conflictos. Bueno, cuento esta anécdota porque mucha gente empezó a llegar a Persia, y yo empecé a entrar en contacto con los medios intelectuales académicos, y había embajada de Colombia en Persia en ese momento, en Irán. Ahora ya no existe. Una cosa rara, que con los colombianos hayan roto, o sea, hayan retirado una embajada con una civilización de 7.000 años. O sea, escúchenme, mis queridos oyentes de Caracol. Está bien que tengamos relaciones con Estados Unidos, Israel, el Vaticano, todo eso es muy importante, pero uno tiene que tener relaciones principalmente con civilizaciones milenarias, sea la India, China, Persia, Egipto. Eso, el pueblo, el gobernante que no entienda eso, algo está fallando. Porque tiene que ver con el conocimiento intelectual, místico, esotérico, político, filosófico. Es decir, estos son temas transversales de la cultura universal, Entonces, claro, en ese momento yo voy a Persia y bueno, y regreso a Colombia. Y luego empiezo, pues, a muchos países hemos ido. He sido invitado por Libia, por Muammar Gaddafi en varias ocasiones. Conozco el tema bien del tema de Libia. Allá conocí los ayudas que le dio Gaddafi al M-19, una guerrilla colombiana que ya hizo la paz después. Conocí muchos temas de Marruecos, que nos invitó el rey de Marruecos con el tema del sufismo. Argelia, que nos invitó a cumbres mundiales del sufismo. Indonesia. Una cosa interesante, una de las invitaciones que me impactó, o sea, porque fui invitado especial, fue a una cumbre mundial en diciembre del 2001. Esa cumbre mundial fue el mundo islámico después del 11 de septiembre. Escuchen lo que estoy diciendo. Resulta que después del 11 de septiembre hubo un terremoto en el mundo occidental y en el mundo musulmán, por las Torres Gemelas, por el Pentágono, por lo que ustedes saben. Casi 3.000 personas murieron, y hasta el día de hoy, paréntesis, no ha habido ningún juicio de responsabilidad sobre el tema. O sea, hasta el día de hoy no hay sino misterios. Eso es otra cosa. No hay sino misterios sobre el tema. No hay más. No, hay muy poco. Que quiere más. No quiere más. Entonces, ¿qué pasa? El presidente de ese momento, Abdurrahman Wahid, un presidente musulmán que estudió en Al-Aqsa, invitó a una cumbre mundial, ¿sí? Y resulta que el invitado por América Latina era el suscrito imam Julián Zapata, para que hablara sobre qué pasó el 11 de septiembre y cómo el mundo musulmán tiene que ver con eso, y qué tiene que hacer el mundo musulmán para enfrentar el problema, porque el terremoto fue terrible. Pues usted ya sabe lo que pasaron, invasiones a Irak, Afganistán, usted sabe el terremoto que hubo. Bueno, estuve en Indonesia, que está en la línea del Ecuador como nosotros. Es la nación más grande, la nación más grande del mundo musulmán, no es el mundo árabe, tiene más de 280 millones de musulmanes, es un coloso de nación que tiene 17.000 islas. Y cuando llegué a Yakarta, me pasó una cosa curiosa. Yo dije, ¿estoy en Yakarta o en Yopal Casanare? Porque el clima era el mismo, el ambiente era el mismo, casi que la comida era el mismo. Y dije, estoy en Yopal. Y regresé a mi tierra, me sentí como un jaguar. Me sentí como en casa, como un jaguar en la selva, en mi selva. Bueno, eso lo cuento porque hay cosas que uno dice, uno se puede sentir un poco más extraño en Persia o en Egipto o en Turquía, pero ya estoy hablando de ese otro mundo musulmán que no conocemos, porque recuerda que uno de los grandes errores, mi querido, porque tú eres un hombre culto y viajero, eres un viajero universal,
Juan Jesús, es que realmente siempre se relaciona el mundo musulmán únicamente con el mundo árabe, y el mundo árabe solamente es el 25-20% del mundo musulmán. La gran mayoría del mundo musulmán no es árabe. Eso es, el mundo árabe son 22 naciones, para ser exacto, mientras que el mundo islámico, el mundo musulmán, hay países como Turquía, como Indonesia, como Irán, donde hay no más de se 50 habla árabe, países, hay claro. más de 50 países. La Tierra es un dato estadístico, la Tierra tiene 197 naciones, países, de los cuales hay 57 musulmanes. Es decir, que más de una cuarta parte del mundo musulmán, de los países de Naciones Unidas, de la Asamblea, son musulmanes. Sí, y qué curiosidad, no hay ningún país musulmán en el Consejo de Seguridad. Y hay un dato interesante ahora con las estadísticas, porque debemos hablar de estadísticas para poder como dimensionar la importancia de por qué Juan Jesús Vallejo dice por qué el Islam. Bueno, el Islam es importante al menos desde el punto de vista cuantitativo, de la cantidad. ¿Por qué? Más de 1.500 No, y es mucho millones. más, perdóname. La Tierra, ya sabemos, por la pandemia tiene 7.850 millones de personas. Correcto. Bien, les voy a dar un dato más reciente. El Islam tiene 1.900 millones de creyentes. Escuchen este dato, mis queridos oyentes. 1.900 millones. Eso quiere decir que una de cada 4 personas en este planeta es un musulmán. Al menos desde el punto de vista cuantitativo, el tema es importante. Por eso yo hago una crítica a los medios de comunicación, que el tema es poco abordado con seriedad, a las librerías, a las universidades. Es decir, por eso yo fui el primero que planteé, y esos son objetivos de nuestra institución, el Centro Cultural Islámico, es que hay que reformar la academia, y yo planteo que es necesaria una cátedra de historia y filosofía de las religiones. Debemos estudiar las religiones con espíritu crítico. O sea, el humanismo, la literatura, el arte, es decir, la economía, la ecología, todo eso hay que estudiar de las religiones, de todas, las grandes y pequeñas. Una cosa que dijo usted que me encantó. Siendo además librepensadores, estudiar la religión como parte de la cultura humana. Es que no podemos meternos a indagar sobre ninguna civilización si no hablamos de religión. Y la política, absurdo. Mire, no solamente eso, es tan terrible lo que está pasando en nuestro mundo académico, que fui el primero que empecé a hablar desde principios del siglo, o sea, desde el 2000 que regresé al país, la importancia de estudiar el fenómeno islámico y los grupos fundamentalistas, porque iban a haber desastres. Pero mire el tema importante, ¿por qué lo menciono? Porque resulta que desde el punto de vista de la ciencia política no se están estudiando los manifiestos de la ciencia política desde la perspectiva religiosa para entender el mundo. Por ejemplo, si yo no estudio, por ejemplo, el Estado Islámico, un libro del Imán Jomeini, pues no entiendo la Revolución Islámica iraní. Sí. Como no se puede entender Israel sin leer a Theodor Herzl, el Estado de Israel, el Estado judío. Sí, es decir, el creador del sionismo. El sionismo, o sea, y otros temas. Por ejemplo, no puedo entender, no puedo entender ninguna civilización. Así como hay unos manifiestos, repito una cosa, como el Príncipe de Maquiavelo en la ciencia política, como el Contrato Social de Rousseau, etcétera, como el Manifiesto del Partido Comunista. O sea, hay unos manifiestos que hay que estudiarlo, así como se estudia Platón, Aristóteles, la política, la república. Hay unos manifiestos en la civilización islámica que hay que estudiar. Entonces la gente, por ejemplo, no quiere entender que existe una constitución de Medina que fundó Mahoma, el profeta del Islam. Entonces, claro, si yo no estudio esa constitución de Medina, porque hubo un imperio que surgió de ahí, pues no voy a entender el mundo musulmán. Y en las universidades de ciencia política no se quiere estudiar sino una parte del derecho romano germánico, pero no quieren estudiar el derecho islámico. Y aquí, ¿y por qué razón? Porque la gente ha confundido, mi querido Juan Jesús Vallejo y Alejandro, han confundido convertirse con comprender. No, yo debo estudiar las civilizaciones espirituales como el Islam, el budismo, etcétera, ¿sí? Desde el punto de vista del humanismo, y porque necesito comprender ese universo. No convertirme, eso son cosas distintas. Bueno, aquí han confundido esas dos cosas terribles. Y comprender el mundo. Bueno, hoy hemos batido todos los récords porque tenía aquí en el guión como 14 puntos y no llevo ni uno. Así que pero no se preocupe, que si no lo invito el mes que viene y listo, no hay ningún problema. Julián, vamos a meternos en materia para que la gente entienda qué es el Islam. Porque, obvio, ya hay comentarios en Twitter, y el Islam con las mujeres, y no sé qué, y tacatá, todos los clichés de siempre. Y eso lo escribe gente que, obvio, no ha trabajado ni ha viajado en el mundo islámico, en el mundo árabe. Bueno, ¿quién fue el profeta Mahoma? Este señor que lo que sucede es que recibe una revelación del ángel Gabriel en una cueva que hay muy cerca de la Meca. ¿Quién era Mahoma? Como persona, como por ejemplo si uno dice Jesucristo, pues era carpintero y tal. Sí. ¿Quién era el profeta Mahoma? Muy bien, resulta que del profeta del que más se tiene información histórica precisa, de todos los profetas de la historia, o sea,
más que Jesús, Buda o Krishna o Zoroastro, etcétera, o Abraham o Moisés, el profeta del que más se tiene información escrita y precisa es de Mahoma, curiosamente. Hay más de 1 millón de sentencias del profeta Mahoma, por ejemplo. Es una super enciclopedia global sobre el tema de quién es Mahoma. Es un personaje, es un personaje histórico fundamental que nació en el año 570 de nuestra era, es decir, 570 años después de Jesús, y partió de este mundo en el año 632, es decir, vivió 62 años y nació en una ciudad que se llama La Meca. La Meca ha estado en nuestro imaginario, aunque no lo entendamos. La palabra Meca significa, curiosamente, centro del mundo. Okay. Bien, esa ciudad donde nació Mahoma es tan importante porque se remonta a la época de Adán. Los que fundan esa ciudad son Adán y Eva y Set y su descendencia. Okay. O sea, y el famoso cubo, la Meca, el cubo ese por el cual la Kaaba, que nosotros damos vueltas, 7 vueltas y peregrinamos ese lugar, es una réplica y una copia de un templo que está en el universo, en el séptimo cielo, que se llama Baitul Mamur. Una Kaaba y un cubo que hay algunos dicen que en el cuarto, otros que en el séptimo cielo. Es un sitio de rubí místico especial que circunvala a los ángeles y los profetas y los grandes maestros, pero es una réplica de ese lugar. Y quien funda ese lugar es Adán y Eva. Es decir, la Meca, mis queridos oyentes de Caracol, no es famosa porque allí nació Mahoma. La Meca es famosa porque Adán y Eva son los fundadores con su hijo Set de ese lugar. Esa es la verdad, primer gran verdad que hay que escudriñar. O sea, siempre fue, digamos, como un centro espiritual del mundo. Siempre fue un centro espiritual del mundo. Y hay algo más interesante a los que si están conectados astrónomos y les gusta la astronomía. Le voy a dar este dato porque esto tiene que ver con Noches de Misterio, perdóname. La Meca tiene que ver con eso, además porque soy aficionado a la astronomía también y a la astrología. Todo eso forma parte del conocimiento histórico. El mundo musulmán nunca separó la astronomía y la astrología. Eso es un complejo y un conflicto del mundo occidental, no del budismo, ni el hinduismo, ni el islam, ni el taoconfucianismo. Es un conflicto de Occidente que separó el mundo metafísico del mundo físico. Pues bien, la Kaaba, el ángulo mayor de la Kaaba, del cubo de la Kaaba, está orientado hacia la estrella Canopus, en Alfa Carinae. Pues bien, resulta que para muchas culturas, incluyendo las del altiplano boliviano y Perú y todas muchas culturas, Canopus es el guía de los caminantes, el guía de las vicuñas, le llamaban las culturas antiguas de Sudamérica. Pues bien, resulta que hay una cosa interesante. La estrella Canopus es la guía de los astronautas en el espacio. Escuchen lo que estoy diciendo. Wow. Aquí no estoy inventando nada. Es la guía de los misiles balísticos intercontinentales. O sea, porque es una estrella guía de observación en el espacio. No es la estrella polar del norte. En el espacio la guía, en el mar sí, yo me guío por la estrella polar del norte. Pero en el espacio la guía de naves espaciales y de misiles es la estrella Canopus. Una estrella muy rara que está como a 700 años luz de la Tierra y que es un misterio la forma como se comporta esta estrella. Bueno, resulta que Canopus, la dirección que tiene, ¿sí? La Kaaba, la Meca, especialmente el cubo, está hacia esa estrella. ¿Por qué razón? Interesante investigarlo, porque yo soy de los que pienso que Baitul Mamur, la Kaaba en los universos, porque toda réplica en la tierra todo templo en la tierra tiene una réplica en el cielo de ángeles que lo protegen. Pues bien, resulta que la Meca de este universo está en esa estrella Canopus, que es un misterio y todavía conocemos muy poco de ella. Bueno, eso se lo menciono para entender la importancia de por qué Mahoma nació ahí. Okay. Ahora bien, vamos con Mahoma. ¿Por qué Mahoma nace en la Meca? Este es un tema que tiene que ver con libros antiguos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, de un último profeta de la línea de Abraham que iba a traer una última revelación. Eso está en los libros de San Juan, del Paráclitos que llaman, ¿sí? Una especie de espíritu superior, no es espíritu vivo, no solamente en el aire, sino es un espíritu, un hombre superior, un maestro perfecto que iba a surgir de la rama de Abraham y de Ismael. Hay que recordar que Abraham es un personaje, a ver, en Occidente cuando se piensa en Mahoma lo desligan de la historia bíblica. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. O sea, rompen la continuidad que tiene la Biblia. Hay que aclarar que para los musulmanes, tanto el Antiguo Testamento, los Evangelios, los Salmos, etcétera, son libros sagrados. Es decir, el Corán solamente es el último libro sagrado, no el único. Y en el Corán se cita a Jesucristo como un profeta gran anterior. Profeta de Dios y Mesías. Claro, y que desapareció, que va a volver al final de los tiempos, como Elías, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El gran error de Occidente es tratar de ignorar a Mahoma y desligarlo de la Biblia. Resulta que es un profeta totalmente como continuación de los profetas bíblicos y los profetas abrahámicos. Abraham desciende de nuestro padre Abraham, que a propósito a los oyentes, Abraham no es de Israel ni de Palestina. Abraham es de Ur de Caldea, de la Mesopotamia,
junto con su esposa Sara. También se nos olvida eso. Por eso allá están las más grandes civilizaciones de la antigüedad. Yo estuve en Ur de Caldea y visitando esos lugares, y muchas de las tumbas de profetas están en Irak, como la Jeremías, Ezequiel, Jonás están en Irak, en la Mesopotamia. Sí. Entonces, o en Persia, está en la frontera entre Irán e Irak, está la tumba del profeta Daniel. Eso para significar que es importante conocer la geografía bíblica para entender esto. Sin geografía bíblica nos perdemos. Bueno, el profeta Mahoma es un descendiente de Ismael, que tiene una infancia interesante. De la misma infancia se encuentra con el ángel Gabriel, quien, estando en el desierto con una familia, una tribu que criaba pastores, ovejas y camellos, etc. Siendo niño, estaba jugando con niños de su edad, pero hay un momento en que aparece el ángel Gabriel y le abre su pecho, saca su corazón y se lo limpia, dice la tradición, se lo limpia. Okay. ¿Sí? Los niños se asustaron porque pensaron que había muerto y alguien le había abierto sacado el corazón y que murió, porque eran niños. Al fin y al cabo, recuerda que los niños tienen una percepción del mundo espiritual más compleja que la del adulto, que va perdiendo las realidades espirituales a medida que va creciendo. Pues bien, resulta que es el primer encuentro que tiene espiritual Mahoma es desde niño, como sobre los 6, 7 años, donde el ángel Gabriel le lava su corazón y le abre el pecho y luego le deposita el corazón. La historia es muy larga, pero bueno, la idea es que los niños pensaron que había muerto un niño llamado Muhammad, y los niños van a dar la razón a los adultos, y cuando regresan los adultos se encuentran que no ha pasado nada, que está muy bien. Entonces, y luego Mahoma se hace comerciante. ¿Él era comerciante? Sí, ¿O a qué se dedicaba? Sí, claro. Como quedó huérfano, es un personaje interesante porque él quedó huérfano. Su padre murió, Abdullah, antes de que él naciera, y su madre, Amina, murió cuando él tenía 6 años, o sea, huérfano. Vale. Lo cría un abuelo de él, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib es un personaje interesante porque era una especie como de juez de la Meca, árbitro que protegía la Kaaba de los peregrinos antiguos, que recordaban que ese lugar era un lugar antiguo de Abraham, Ismael, y que era sagrado, Agar, sí. Lugar sagrado. Por miles de años lo tuvieron así, como un lugar sagrado. Pues bien, Abdul Muttalib, Abu Talib, su abuelo, Abdul Muttalib se da cuenta que el niño es especial y lo lleva a todas las asambleas. Como era huérfano, tenía compasión por él, pero se dio cuenta que era observador y que le fascinaban las asambleas y escuchar a la gente adulta. O sea, nació como un niño viejo. ¿Sí? Sí. Entonces resulta que lo lleva a las asambleas y escucha a muy temprana edad los debates de las asambleas, los debates que tienen las tribus y los conflictos y la religión y todo lo que la gente piensa y cree, costumbres. Abdul Muttalib muere, su abuelo, y quien lo cuida y lo lleva a su casa es Abu Talib, un tío de él, que va a ser también el papá de Ali, la persona más cercana que va a tener el profeta Mahoma en su gesta espiritual y en sus gestas políticas y guerreras también, como jefe de Estado. Entonces, claro, le tocó vivir una época difícil también de escasez, de pestes, de hambrunas, por eso siempre tiene una vida difícil. Y cuando tiene 25 años, ya su padre lo había llevado a algunas caravanas, lo habían llevado a Damasco, lo habían llevado a Irak en algunas caravanas, porque recuerdan que son tribus, son pueblos de caravanas, son pueblos tribales, claro, comerciantes. Y que comercian. Y que comercian, pueblos de comercio. Pues siendo muy niño ya había viajado y ha estado pues sobre Palestina, sobre Israel, sobre Damasco, sobre Irak, siendo muy niño. Okay. Y era profundamente observador del cielo. Recuerden que el pastor de camellos, el pastor de chivos o cabras, es profundamente, como todos los campesinos, profundamente observador del mundo. Y bueno, fue desarrollando sus facultades. A los 25 años, una viuda llamada Jadilla, que va a ser importante en la historia, muy rica, que había enviudado dos veces, ya tenía cerca de 40 años, le encarga a Mahoma que lleve sus caravanas a Damasco. Y con buen éxito. Era un hombre fiable, noble, que la gente lo quería, empático. Y bueno, le aumentó la fortuna a Jadilla, que era viuda, y regresó. Y es Jadilla la que le propone matrimonio. O sea, que se case con ella. Que se case con ella. No es el tema. Y no era virgen. Quiero aclarar este tema. Como modelo, o sea, si el modelo es el profeta Mahoma, el modelo del Islam, pues quiero aclararle que la esposa que él quiso hasta que murió, Jadilla, no era virgen, la había enviado 2 veces. O sea, que nada del cuento de que los musulmanes deben buscar mujeres vírgenes, porque eso no fue lo que Mahoma buscó. Quiero aclararlo. Primer gran mito y error. Primer gran error. Error. Perfecto. Y bueno, metidos primero en la fascinante vida de este señor, del imán Julián Zapata, y ya metidos ahora de lleno en la vida de Mahoma para poder entrar en qué es el Islam. Y lo primero que nos estaba contando Julián, detalle crucial, es que Mahoma hay un momento de su vida en el que se casa, contrae nupcias con una
señora, que es una señora que es adinerada y que era viuda por 2 veces, o sea, ya había enviudado por 2 veces. Se casa con Mahoma y en ese momento la vida del profeta cambia. Totalmente cambia. Mire, ella tiene 40 años y él 25 años. O sea, entonces varios mitos aquí para tumbar. Primero, el modelo para el musulmán perfecto es Mahoma. Entonces, primero, no busca una mujer virgen porque ya había enviudado 2 veces. Y segundo, era mayor que él. Ok. Entonces, 2 mitos para tumbar: vírgenes y jóvenes. Nada de esas cosas son importantes. Son estupideces que han inventado los prejuicios, la superstición, los medios de comunicación u otros que no conocen la historia de los profetas, ni siquiera la historia de Jesús, porque los que hablan de eso ni siquiera conocen la historia de otros profetas. ¿Sí? Okay. Bueno, Okay. Entonces, el tema es que Mahoma, pues, era un hombre con inquietudes sociales, le preocupaba la injusticia de la Meca, le preocupaban los pobres, los desamparados, le preocupaba, y era un hombre profundamente místico. Y él acostumbraba a ir muchísimo, permanentemente, a meditar a las montañas de la Meca. Y cuando tenía 40 años, el tiempo va pasando rápido, él tuvo 6 hijos, ¿sí? 4 mujeres y 2 niños, 2 hombres, 6, tuvieron con Jadilla, ¿sí? Con la esposa. Él acostumbraba a hacer visitas periódicas a una montaña que se llama Jabal Nur, la montaña de la luz, que quedaba caminando como unas 2-3 horas de su ciudad natal, en el desierto. Yo tuve la oportunidad de conocer ese lugar y visitarlo, y hay unas imágenes mías en el Twitter sobre ese tema. Entonces, en uno de esos momentos de mística, en una noche estrellada, ¿sí? Meditando en la cueva, porque encima de la montaña Jabal Nur hay una cueva que se llama La Gira, una cueva pequeña, que ahí tengo fotografías y que aparece también hasta en YouTube. Ahí aparece en YouTube, no, sino en su Twitter. Y en Wikipedia aparece una cueva ahí, que se ve en Wikipedia. Ahí tengo fotos en ese lugar también. Ok, la cueva de Gira. La Gira. Bueno, en una noche estrellada, silenciosa, ¿sí? Se le aparece un ser de luz al profeta Mahoma, con alas, con mucha luz, que ilumina toda la cueva. Pues bien, ese ángel, esa persona que se le apareció con alas y con mucha luz, es el ángel Gabriel, el ángel de las revelaciones, el mismo que se le apareció a María, se le apareció a Abraham, a los grandes profetas de la historia. Y se le identifica al profeta como el ángel Gabriel, le dice, claro, yo soy el ángel Gabriel. Yo soy el ángel Gabriel, pues que el profeta quedó estupefacto, ¿sí? Obvio, tenía idea del tema, sabía qué personaje era, pero no se imaginó que se la fuera a presentar en ese lugar. Y la verdad es que le dice, saca un papiro, un papel de luz, y le dice, lee. Le dije al profeta Mahoma, yo no sé leer. Él era analfabeto. Era analfabeto, correcto, no leía. O sea, estos pueblos árabes memorizaban todo, tenían una memoria brillante, todo lo memorizaban, pero no sabía leer, ¿sí? Y el ángel Gabriel le dice, lee. Por segunda vez, dije, yo no sé leer. En ese momento el ángel Gabriel se le acerca y lo abraza. Dice el profeta que casi lo funde, o sea, como si le hubiese abrazado un sol. Ajá. Todos sabemos que no hay satélites todavía para acercarse al sol, ¿sí? Lo abraza y el profeta casi dice que pierde el conocimiento del abrazo que le da el ángel. Esa es una historia muy repetitiva también en muchos libros sagrados, el encuentro con ángeles de profetas y maestros, cómo se encuentran con ángeles y tienen batallas con ellos. Bueno, el ángel Gabriel lo abraza y casi que lo funde, lo extermina, ¿sí? Lo pulveriza. Sintió que perdió todo. Y en ese momento el profeta reacciona, después de que le pasa ya el trance en el que entra, y el ángel Gabriel le dice por tercera vez, lee. En ese momento él empieza a leer. O sea, le despierta el mundo espiritual para que lea desde la perspectiva desde el corazón y del mundo espiritual. Es decir, ya un tema metafísico. Ajá. Y claro, ya entiende, porque ya entra en otro plano, en el plano espiritual, ¿sí? Metafísico. Okay. ¿Sí? La gente se preguntará, ¿qué fue lo que le dijo? Y resulta que le dice, Ekra bismi rabbuka alladhi halak. ¿Qué significa? Significa, lee en el nombre de tu Señor. Lee en el nombre de tu Señor que todo lo ha creado. Es decir, el Kalam. Es decir, lo primero que le dice es leer, conocer el mundo, leer la naturaleza, leer el cosmos. Es lo primero, que el primer mensaje directo que recibe
el profeta Mahoma. Y así empieza el o sea, la primera, el Corán empieza así. Claro, las primeras frases, los primeros 5 versículos del Corán, que es un libro, ustedes saben que es el libro universal de la civilización islámica, es la constitución espiritual, metafísica, gnóstica, política, social del mundo musulmán. Y el mensaje de Dios a Mahoma. Y el mensaje de Dios a Mahoma. Entonces, y además se lo transmitió en el curso de 23 años, desde el año 610 hasta el año 632. Bueno, los primeros versos que le revela es Ekra bismi rabbuka alladhi khalaqal insana min alaq. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, recita en el nombre de tu Señor que ha creado. Ha creado al hombre de sangre coagulada. Recita, tu Señor es el munífico, que ha enseñado el uso del cálamo, del cálamo de la escritura. Okay. ¿Sí? Ha enseñado al hombre lo que no sabía. Bueno, así empieza el discurso. El Corán. El Corán. Esas son las primeras sentencias, esas son las primeras frases que el ángel Gabriel le revela al profeta Mahoma y transforma todo, absolutamente todo. Pero la gente se preguntará... Y él, como era analfabeto, lo que hace es memorizar. Lo memoriza porque todos estos pueblos antiguos y todos estos pueblos tienen la memoria. Son pueblos de la memoria, hay que recordar eso. Y estaban los memoriones, que era gente que memorizaba, pero libros y libros y libros. Completos. Bueno, la gente se preguntará, bueno, ya que estamos hablando de ángeles y este es un tema de noche de misterio, la pregunta es la siguiente, bueno, ¿y quién es ese ángel que el profeta Mahoma empieza a ver con cierta frecuencia? Y un día lo vio, para entender la magnitud de lo que el profeta vio. En una ocasión, el profeta estaba en la montaña de Gira, en la montaña del Jabal Nur, y ve un gigantesco ángel que cubre todo el horizonte del cielo, todo, lo cubre todo de lado a lado, que es Gabriel. Y lo vio y dijo que tenía más de 600 alas. Cuando lo vio venir desde el universo hasta llegar a la tierra, 600 alas. Bueno, hasta que se le acercó en forma humana. Un día, eso es una tradición mística, los sufis místicos musulmanes preguntaron, bueno, ¿y cuántas alas tiene el ángel Gabriel? O Miguel, que son ángeles comunes de la Biblia y el Corán. Bueno, resulta que Gabriel, Miguel, Uriel, Rafael, para hablar de estos super ángeles, arcángeles, super ángeles, tienen más de 600 alas. En el caso del ángel Gabriel o Miguel, 600 alas. Pues bien, el dato interesante es que entre una ala y otra hay 2 años de distancia. O sea, es como el universo entero. Correcto. Entonces resulta que, ¿eso qué quiere decir? Que el tamaño de la luz, de la dimensión del ángel Gabriel o Miguel, Rafael o Uriel, es más grande que nuestro sistema solar, para entenderlo así rápidamente. O sea, va más allá de la nube de Ur y por supuesto cubriría gran parte de la galaxia. Es decir, es la dimensión real de los ángeles. A eso se deben, mis queridos oyentes de Caracol y de esta noche de misterio, que solo muy pocos profetas o maestros espirituales han resistido la presencia de esos ángeles. A eso se debe que solo María, de ahí la importancia de María, que María haya tenido que abordar al ángel Gabriel y hablar con él. Okay. ¿Por qué razón? Porque normalmente un ángel de esa naturaleza, en un ser común y corriente, un creyente común y corriente, lo pulveriza, no resiste. Lo funde, es como si se acercara una nave espacial. Es un ser espiritual gigantesco, enorme. Eso requiere una dimensión espiritual grande del que lo recibe. De ahí la importancia del caso mariano. A ver, los musulmanes somos marianos, yo soy un musulmán mariano, me he considerado siempre el primer musulmán mariano de Colombia y de América Latina, pues porque fue el primero que introduje ese concepto en nuestro medio del Islam como civilización mariana. Y bueno, es una maestra espiritual que admiro, adoro e invoco todos los días, el caso de María y las madres espirituales, las madres de la humanidad como Isis, o como nuestra Bachué Chía en las culturas nuestras, o la madre de Yurupari, para donde vamos, porque vamos para Chiribiquete, por ejemplo, la madre de Yurupari se llama Zeusi, que significa las Pléyades, o otros soles, ¿no? Grandísimos. Mira que estas son madres solares, para entender el tema. Bueno, ¿por qué estamos mencionando este tema de los ángeles? Porque solamente así podemos entender desde la mística angelical la dimensión de Mahoma. O sea, Mahoma empieza a hablar más que ningún otro profeta de la historia con Gabriel. Durante 23 años se le presenta seguido y le dicta un libro durante 23 años. ¿Qué es el Corán? ¿Qué es el libro que tiene usted delante? Correcto. La palabra Corán significa la lectura, la recitación. Es un libro que no tiene, como la Biblia o otros libros, un principio o un final. El principio está en todas partes, el final está en todas partes. No, hay, empezando el Corán, una introducción que se llama Al-Fatiha, la apertura, donde hay 7 versos, que es el equivalente al Padre Nuestro, que ahorita la podemos recitar y leer. Pero en línea general es un libro que se puede ser leído en cualquier momento. A ver, para los queridos oyentes de Caracol, algo muy importante. El Corán, al igual que la Biblia, son libros que no pueden faltar en ninguna biblioteca. Sí, de nadie.
Ni literatos, ni políticos, ni militares, ni estudiantes de ingeniería, ni de física nuclear, ni de agricultura, ni de nada. Deben tener estos libros. ¿Por qué? Porque estos libros, a través de estos libros se han fundado civilizaciones y culturas. Son las guías espirituales de la humanidad. Son las columnas de la humanidad. Entonces yo debo tenerlas. Bueno, ¿por qué es importante? Alguien dirá, bueno, ¿y yo por qué tengo que comprar un Corán si yo estudio ciencia política, yo soy militar o yo para qué esas cosas? Bueno, les voy a contar una anécdota. Un día, un general cercano a Napoleón Bonaparte, el general Jacques Menot, le pregunta a Napoleón, ¿y tú por qué siempre cargas una pequeña biblioteca en los viajes? Recuerda que Napoleón estuvo en Egipto y conocía muy bien el Islam. Sí, de hecho, le apasionó el tema de Egipto. De hecho, se sentía un musulmán. Un día le pregunta a un general, le dice a Napoleón, ¿por qué siempre consultas el Corán o la Biblia? Porque él siempre estaba consultando la Biblia y el Corán. Los leía permanentemente, asiduamente. Y le responde Napoleón, porque la Biblia y el Corán son los mejores libros de ciencia política, del arte de la paz y la guerra que existen. Bueno, estamos hablando de un estratega militar y un emperador como Napoleón. Bueno, otro dato interesante, Bolívar había leído el Corán también. Y lo tiene en sus cartas, en una carta que le escribe a un general Leolery, un general irlandés que ayudó en las guerras de independencia. En una ocasión le escribe Bolívar a Leolery y le dice, sería mejor para estos pueblos adoptar el gobierno del Corán que el gobierno de los Estados Unidos, aunque este parezca mejor. Pero la anécdota, ¿cuál es? La anécdota es que estos grandes hombres conocían el Corán, es decir, no tenían miedo de leer el Corán. El mensaje del Islam entonces está en el Corán, luego hay otro libro que serían los hadices, que los hadices nos hablan de cómo fue la vida del profeta, corrígeme si estoy diciendo algo mal, ¿cierto? Y luego, ¿qué es la Sunna? Muy bien, sí, a ver, lo que pasa es lo siguiente, fuentes del Islam. La gente va a decir, bueno, ¿cuáles son las fuentes del Islam para los musulmanes? Para los musulmanes. Bueno, la primer fuente del Islam es el intelecto, quiero aclararlo, textualmente. ¿Por qué razón? Porque el intelecto es el profeta interior. O sea, para el Islam Dios ha necesitado de profetas, todos los pueblos han necesitado de profetas. Esta es una de las cosas maravillosas del mundo, del fenómeno coránico, del fenómeno muhammadiano, del fenómeno Mahoma, es que plantea que Dios envió profetas a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, o sea, que solo envió profetas 40, entre mayores y menores solo hay 40 en la Biblia. Para el Islam Dios envió 124.000 profetas desde Adán hasta Mahoma, los últimos fueron Mahoma y Jesús. Eso es un reto muy tremendo intelectual pensar en 144.000. Pero lo cierto es que pensado de esta perspectiva, la primera fuente es el intelecto. La segunda fuente son los libros sagrados, como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán y muchos libros sagrados que Dios envía a otros pueblos, como el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita. Sí, como el caso del Zen Avesta de Zoroastro, en los libros de la India, o el camino del Tao, de Lao Tse, los libros a Fuji, a Confucio, los libros de Hermes Trismegisto. Es decir, son libros que yo debo conocer o entender para entender otras civilizaciones espirituales. Okay. O nuestras culturas ancestrales, lo que está pasando en Chiribiquete, que hay más de 70.000 pinturas rupestres, y están tratando de descifrar qué es eso, y es un libro abierto. Correcto. Una maravilla interesante, es decir, lo que está pasando en nuestra patria ahora con el descubrimiento de Chiribiquete hace algunas 2-3 décadas y las implicaciones que eso tiene para la antropología, la cultura, es que es nuestra meca de la Amazonía. Miren el tema que estamos hablando, es decir, estamos encontrando una cantidad de lugares maravillosos como el Tíbet, como Machu Picchu, ahora tenemos una maravilla impresionante y no entendemos qué es eso y tenemos un serio problema, que no identificamos maestros civilizadores. Es decir, si nosotros no identificamos nuestros maestros civilizadores, pues no podemos valorar ni la Biblia, ni el Corán, ni nuestras propias tradiciones espirituales, que son las columnas de nuestras tradiciones espirituales y culturales. Entonces, dentro del Islam se aceptan otros libros sagrados, como sería el Nuevo Testamento, pero el mensaje de Mahoma, por lo que seguía un musulmán, sería el Corán, sí, ¿vale? Los hadices. Los hadices son enseñanzas del profeta Mahoma que fueron recopilados por sus alumnos. Eso. Y que son, y su familia y sus discípulos más cercanos. Hay que hacer una aclaración importante, ya que Juan Jesús está tocando este tema que es álgido. El profeta con más discípulos en la historia humana es Mahoma. Tuvo casi 12.500 discípulos, de los cuales más de 2.000 eran mujeres. Escuchen este otro dato, otro mito sobre la mujer, que no está en las asambleas, que no debatían, no escuchaban. Tuvo más de 2.000 discípulas mujeres. Entonces, claro, ese personaje llamado Mahoma es tan impresionante que tuvo discípulos de todo tipo, de Arabia, de Persia, de Bizancio, negros, de todos los colores, que habían sido zoroastrianos. Es decir, el profeta que más tiene discípulos multiculturales de diferentes religiones y tradiciones es Mahoma.
Es una cosa increíble. Es decir, a eso se debe la universalidad de su mensaje. Lo captó mucha gente rápido y lo distribuyó por el mundo, lo difundió por el mundo. Entonces, claro, hay unos principios fundamentales del Islam como el intelecto, que es una fuente del conocimiento, los libros sagrados, los hadís, que son tradiciones de las enseñanzas del profeta Mahoma que recopilaron sus discípulos y su familia. Y bueno, lo cierto es que se conoce como la sunna del profeta. Cuando la gente dice la sunna del profeta, bueno, son las tradiciones del profeta junto con el Corán, que son fuentes importantes. Ya vienen después las fuentes de los sabios, las opiniones de los sabios, que también son fuentes para el Islam, porque escuchar a los sabios, a los científicos, es importante. A eso se debe que es una civilización universal profundamente influyente en la historia humana. Y ahora vamos a meternos en las preguntas polémicas y tal y todo esto. Vamos a ver. ¿Cómo es la vida de un musulmán? ¿Cómo es la vida en un país islámico? Porque una de las cosas que mucha gente se aterra y tiene muchas historias es cuando pone la palabra Sharia en Google. ¿Qué es la Sharia? ¿Qué es la ley islámica? ¿Y por qué se interpreta de formas tan diversas? ¿Y por qué mucha gente se asusta con la Sharia y entonces le echan cara a los musulmanes? No, pero es que la Sharia, entonces una mujer se cubre y entonces es que esto ya es terrible porque la obligan y bla, 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 bla. Bueno, esto forma parte de lo hollywoodesco. A ver, desafortunadamente, la civilización islámica es la que peor propaganda tiene. Voy a hablar de estadísticas. Se han hecho estudios en los últimos años y el 80% de lo que se dice del hinduismo, budismo o judaísmo, el 80% es positivo. Bueno, sobre el Islam es al contrario. Sí. El 70-80% se habla de cosas negativas. Y el 90%. Entonces, claro, aún así es extraño que crezca tan rápido, ¿sí? Aún así es la que más crece, pero la pregunta es, ¿cuál es el terror que hay para entender estos asuntos? A ver, Sharia. La palabra Sharia significa fuente, abrevadero, el camino. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Las Sharia son los principios universales del Islam, como el Sanata Dharma, el que habla el hinduismo, son principios universales, la ley cósmica. La gente está confundiendo la ley cósmica del Islam, la universalidad del Islam, con el fiqh, con la jurisprudencia de cada pueblo. Es decir, cómo el Islam se adapta a cada comunidad. A ver, eso es una confusión terrible que existe por parte de los medios de comunicación y por parte de las universidades. La Sharia es lo universal, la hakika, la verdad verdadera, que no cambia, es universal, como decir el amor a los padres, el amor al creador, a la naturaleza. Mire, ustedes van a coger el Corán y se van a encontrar que tienen capítulos como el siguiente, la abeja. No dice, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo así que un libro sagrado tiene como capítulo la abeja? Hoy sabemos, hace 14 siglos la gente no entendía. Hoy sabemos que sin abeja no hay agricultura y sin agricultura hay hambre. Sí, claro. Entonces, claro, es un animal maravilloso. Sí, y el Corán dice, y la tradición islámica dice, la sunna, la tradición profética, que el musulmán debe ser como la abeja, que todo lo que come es bueno y lo que sale él es bueno. Que eso es lo que pasa con la abeja. Entonces, tiene otro capítulo que se llama la hormiga, que es el mejor ingeniero de la naturaleza. Entonces la gente dice, ¿qué estará diciendo ese libro, ese Corán? No entendía ni por qué se habla de la hormiga. Bueno, hoy entendemos que son grandes ingenieros. Hay una que se llama la araña. Se recuerda que el mejor hilo para la cirugía y más fuerte que el acero es el hilo de una araña. Sí, claro. Entonces, el ser humano no entendía eso hace 14 siglos. Ahora lo está entendiendo científicamente. Tiene otro capítulo que se llama, por ejemplo, las estrellas, las constelaciones. Hoy sabemos que sin astronomía, y algo más asombroso, el Corán sostiene que hay vida en todos los mundos, es decir, y que el agua está en diferentes lugares, buenísimo. Y que el origen de la vida, y que el universo está en expansión. Hoy lo entendemos porque nos están dando los astrónomos que el universo está en permanente expansión y que se desenrolla como un pergamino, y que después se va a recoger. Hoy sabemos los científicos que están hablando de esos temas. Sí, sí. Bueno, el Corán es un libro profundamente cosmológico y microcósmico, es decir, nos habla de grandes cosas como el cosmos, y que además nos habla en plural de los universos, mientras otros libros como la Biblia hablan del universo y del cielo, en singular, el Corán habla en plural. Y eso es curioso porque hoy sabemos que vivimos en un multiverso. Claro, estamos hablando, y hasta ahora estamos descubriendo que los agujeros negros nos pueden llevar a otro universo. Sí, claro. Estamos en otro tema. Bueno, sí. El Corán plantea eso. A eso se debe que muchos científicos y muchos pensadores han dicho, estamos frente a un libro universal. Hay un escritor muy conocido occidental, llama Johann Wolfgang von Goethe, uno de los grandes mentes más brillantes que tuvo el siglo XIX y Europa, una mente brillante europea, que es el arquitecto prácticamente de la lengua alemana, escritor de Fausto, dijo lo siguiente: después de leer el Corán he llegado a una conclusión, y es que todos somos musulmanes. O sea, lo leyó sin prejuicio, es más, aprendió árabe para leerlo, buscó quien le enseñara árabe, y dijo, los más grandes poetas de la historia y místicos poetas son los persas, Hafez, Sa'di, Rumi, porque además él era poeta. Aprendió a leer en árabe. Por eso cuando murió dijo, luz, más luz.
que es una de las páginas, uno de los capítulos del Corán, la luz. ¿Sí? Hay otro capítulo del Corán que se llama el trueno. Uno dice, pero el trueno, hoy sabemos que si pudiéramos captar la energía del trueno, tendríamos energía para muchos años. Ah, sí, Bueno, claro. esto es para decir que es un libro profundamente cósmico, microcósmico, y un libro que maravilla. Por eso, a ver, le coloco un ejemplo. ¿Por qué el terror al Islam, al Corán? Hace 70, 80 años a nuestros abuelos le decían, no lea la Biblia, mijo, eso lo confunde. Yo creo que la gente confunde el Corán con la Sharia, y además la interpretación de la Sharia que hacen diferentes pueblos, como es por ejemplo la etnia pastún. Correcto. En Afganistán, Claro. que lo que utilizan no es la Sharia, es el pastunwali. Correcto, confunden Que- tradiciones Tradiciones de pueblos tribales. con la ley islámica, con la sharia y con el mensaje Efectivamente. muhammadí, con el mensaje universal del Corán. con Eso el nada me- tiene que ver. eso. Y ahora nos vas a comentar eso, que es que eso es la clave para que la gente entienda el Islam, creo yo, que una cosa es el Corán, el mensaje que Dios a través del ángel Gabriel le dio al profeta Mahoma. Otra cosa es la Sharia y otra cosa es la interpretación de la Sharia que se puede hacer a nivel tribal en diferentes lugares, como es por ejemplo el que hace la etnia pastún. Entonces, yo no sé cuántos comentarios van sobre mujeres, no voy a leer ninguno. Tengo muchas amigas musulmanas para todos estos que hacen ese tipo de comentarios. Tengo amigas musulmanas que se cubren, que llevan hijab o que llevan un chador, y he estado hablando muchas veces y tomándome un café con señoras que llevan un niqab. Y son felices así, no las obliga a nadie a ponerse el niqab ni el hijab, y sus maridos no son ni criminales, ni asesinos, ni absolutamente nada de esto. Un día podíamos traer una mujer musulmana que hablase. Sí, claro. Aquí, por ejemplo. Y una mujer culta, una persona que, Efectivamente. como la periodista Fano Ochoa, que es académica y es profesora universitaria y escritora, y además forman parte de movimientos feministas mundiales del feminismo islámico, porque también existe un feminismo islámico que es un asunto que ya requiere traer una persona especializada en ese campo, y es complejo. Y un día lo hacemos, que me parecería genial, ¿vale? En algún momento, primero, ¿por qué una mujer musulmana se cubre? ¿Eso es parte de la Sharia o no es parte de la Sharia? Coméntanos ese tema que es tan polémico. ¿Y por qué? No, mire, la Sharia y el Corán solo tienen una frase muy contundente. Hombres y mujeres deben vestir con pudor, con recato, no más. No establece ni un color, ni un vestuario, ni nada. No, eso es tiene que ver con la cultura, eso es un tema cultural. De hecho, por eso el Islam se expandió tan rápido. Por ejemplo, el Islam es la única civilización universal en sentido estricto del término, con el fenómeno reciente de la expansión de Estados Unidos y de Occidente del mundo, pero por la espada, por la fuerza, es decir, por las guerras. Pero la primera civilización universal en sentido estricto es el Islam, porque une al mundo de la India con China, con el mundo griego, con el mundo latino, con todas las civilizaciones. Entonces, cuando el Islam aparece, esto es un dato importante, cuando el Islam aparece, el profeta Mahoma funda una ciudad-estado que es la ciudad de la Meca, en Medina. Sale de la Meca, Medina huyendo, pues porque lo están persiguiendo por su discurso universal. Porque hay que aclarar, el mensaje coránico es un mensaje de una humanidad universal. Y se dirige a una cosa importante. El mensaje coránico se dirige a toda la humanidad de la Tierra y al universo, no a un país. Ustedes escuchan el mensaje de la Biblia, dice el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Es una repetición. ¿Por qué? Porque el mensaje bíblico esencialmente está enviado al pueblo de Israel. Sí, correcto. Mientras que, como el shintoísmo, los japoneses, etcétera. Es decir, es muy nacionalista y además tiene que ver con pueblos concretos. En el caso del Corán es un fenómeno universal. ¿Qué lo hizo tan universal? Bueno, ese universalismo lo hace porque está dirigida a la humanidad entera y dice, oh humanidad, dice el Corán, os hemos creado diferentes pueblos, tribus, razas y culturas para que os reconozcáis unos a otros. El mejor entre vosotros es el que más sabio y mejor ética y moral tiene. O sea, la superioridad no está dada por la raza ni por la condición social. Es la primera que rompe todo eso. La superioridad del musulmán no es por un asunto tribal, es porque es hermano de otro musulmán y porque sigue una ley universal. Okay. En ese sentido, el musulmán es un ciudadano del mundo, del universo, un ciudadano universal. Sin embargo, el profeta le aclara, dice, el amor a la patria es parte de la fe, es decir, debo querer mi patria. Es importante este tema. O sea, estos movimientos que atacan las patrias, está claro que el profeta lo rechazó porque el amor a la patria es fundamental, a las culturas, y debo respetar a mis antepasados, lugares sagrados que tiene cada nación, etcétera, porque tiene un vínculo con el cielo, con lo espiritual. Ahora bien,
ese mensaje universal fue lo que permitió que rápidamente el Islam se expandiera no solamente por el mundo árabe, sino que una civilización tan sofisticada como los persas, hoy los iraníes, que eran zoroastrianos, se hicieran en más de un 98% musulmán. Gran parte del occidente de Bizancio se hizo musulmán. Todo el norte africano, el Sahara, se hizo musulmán. Es más, el Islam llegó hasta la India, a la India budista. Hubo una cosa que fue fundamental, que es el concepto del adab, que es que cuando iban las caravanas comerciando y todo esto, así me contaban mis amigos sufíes, no creo que de tiempo hoy ni a que te pregunte qué diferencia hay entre un chiita, un sunnita y un sufí. Bueno, estos amigos me decían que fue muy importante el tema del adab, porque el adab es que si yo voy comerciando por medio del desierto y por una caravana y llego hasta un sitio y tengo otro hermano musulmán, ese hermano musulmán me tiene que dar cobijo por 3 días. Mínimo, ellos me lo comentaban así. Correcto, son prácticas. Eso es, ¿cómo es ese concepto? Mire, esas son prácticas universales porque es que el viajero es sagrado. ¿Sí? El viajero es como lo es el huérfano. Por eso decía el profeta Mahoma, quien adopte un huérfano obtiene el paraíso. Imagínate en una época como la nuestra donde la gente dice adopte un perro, un gato, pero no un niño. Estamos en decadencia total, eso es una crisis del mundo occidental. Ahora bien, en ese orden de ideas, el atender al viajero es fundamental y protegerlo. Es más, así sea enemigo, hay que darle mínimo cobijo 3 días. Sí, por eso hay zakat de un impuesto para ayudar al que está perdido en un país a que regrese a su tierra, así sea rico, tenga en su país riqueza, porque son códigos de honor. Bueno, esto, ¿por qué es importante mencionarlo en líneas generales? ¿Qué fue lo que hizo el Islam grande y tan diverso? Primero quiero hacer una aclaración a los oyentes, así que de poco tiempo. No existe un solo Islam. Eso es un cuento de fundamentalistas y fanáticos. El Islam es muy diverso. Existe una diversidad de concepciones y plurales del Islam y que han interpretado la vida de Mahoma, el Corán, la Sharia de maneras extraordinarias. Por ejemplo, es bueno decirle a los oyentes que el Islam históricamente ha tenido 3 grandes corrientes históricas, que son, hay una mayoritaria que es el sunismo, que son algo así como el 70% del mundo musulmán, y que tiene varias escuelas como Hanafi, Shafi, Hanbali, bueno, varias corrientes, unas liberales, unas muy conservadoras. El chiismo, que es el 20%, que hay chiitas ismaelíes, hay chiitas jafaríes, que son la mayoría. El único que están país en Irán, chiita del mundo sería Irán, ¿no? Al 100% no, hay varios, chiita, perdón, ese es otro tema. No, hay varios países que son chiitas mayoritariamente. Irán, Persia, Irak, la Mesopotamia, el Líbano, Tayikistán, por ejemplo. Y es la segunda, como por ejemplo en Pakistán, una nación que tiene 200 millones de musulmanes, hay 40 millones de chiitas, o sea, casi una población como la de Colombia. Y la India, que tiene más de 200, casi 300 millones de musulmanes, se calcula, la India, se calcula que allí ya hay más de 50 millones de musulmanes chiitas, sin contar los sufis. Es decir, esto para decir que hay muchos tipos de chiismo. Y el sufismo, la tercera rama es el sufismo, que es la rama mística. ¿En qué se diferencian los chiitas de los sunnitas? A ver, mire, quiero hacer una aclaración. El Islam es uno solo desde el punto de vista de la propedéutica, de la práctica externa. ¿Qué es la propedéutica? Pues que hacemos 5 oraciones diarias, que nos dirigimos en oración hacia la Meca, que hacemos el ayuno del Ramadán, que pagamos impuestos para los pobres, que al menos una vez en la vida buscamos ir a la Meca o a otros lugares espirituales. Esos son los 5 pilares. Esos son pilares prácticos del Islam. Pero los principios filosóficos son algo más complejo. O sea, los principios filosóficos son la unidad divina, el monoteísmo, seguir a los profetas, el profetado, el juicio final y el más allá, que tiene que ver con temas de los ángeles y el tema esotérico y místico, que es el más complejo de todos. Es decir, el caso del imamato, del califato, que es un tema de ciencia política. Bueno, esos son principios universales del Islam, filosóficos, doctrinales. Pero la gente confunde los principios prácticos del Islam con los doctrinales y filosóficos. El Islam tiene diversidad doctrinal y filosófica. En lo que se diferencia, quiero hacer una aclaración, los chiitas, sunitas y sufis, todos siguen el Corán, primer regla. Su modelo universal es el profeta Mahoma. El debate está en que algunos sunitas dicen, yo sigo los califas, compañeros del profeta, como Abu Bakr, Omar, Uthman, hasta Ali, y otros como los chiitas dicen, nosotros seguimos además del Corán y del profeta Mahoma, a la familia del profeta Mahoma, a Fátima, a Hassan, a Hussein, etc. Y a Ali, que era el primo del profeta Mahoma, que es una figura... a ver, a los oyentes de Caracol y Noche de Misterio, hay que aclarar que la figura de Ali, después del profeta Mahoma, es muy influyente en la historia del Islam, para los místicos sufis especialmente. Ahora se habla mucho de temas ideológicos, porque se ha ideologizado bastante el Islam por parte de muchos países, como Arabia Saudita o Irán, que son los que más exportan ideología religiosa, sobre todo ideología política. Pero hay que aclarar que Ali es ante todo una figura metafísica y mística. Un día le preguntaron al profeta Mahoma
profeta, ¿quién es Alí? Que ha estado librando grandes batallas, que ha sido tu primo y tú lo consideras tu hermano, etc. Y le dijo, Alí, si yo le dijera quién es Alí, pues creo que hasta el sitio por donde, la tierra por donde caminan la cogerían de remedio. Pero quiero decirles, y temo que hagan con Alí lo que hicieron con Jesús los cristianos, lo conviertan en Dios. Dijo, Alí es el espíritu de Elías, si ustedes quieren saber. Claro, había entre los discípulos de Mahoma, como eran miles, cientos, gente que entendía más que otros, como ocurría con Jesús. Unos más místicos como Felipe, Tomás, Santiago, Bernabé. Y hay unos que entendían solo las cosas externas de la ley, de lo que planteaba Jesús. Pues bien, el tema con Alí es que es una figura esencialmente metafísica y gnóstica. Y un día le preguntaron a Alí, al mismo Alí, ¿y tú quién eres? Esto, como estamos en Noche de Misterio, esto lo podemos tocar en Noche de Misterio. Claro, sin problema. Esto no es apto para fundamentalistas, ni para extremistas, ni para gente que literalistas como los evangélicos que ven el diablo por todas partes. Esto no es apto para eso, ni para católicos fundamentalistas, ni musulmanes. Le preguntaron a Alí al final de su vida, cuando estaba como gobernante del mundo musulmán, como califa, y gobernaba en Kufa, una ciudad de Irak, en la Mesopotamia, en una explanada que es el sitio donde se construyó el Arca de Noé, que es famosa. Y le preguntaron a Alí, maestro, imán, ¿tú realmente quién eres? Porque hemos visto maravillas tuyas, pero ¿quién eres realmente? Le pregunta a un discípulo. Y Alí se inspira y pronuncia un juzba, que se llama el juzba al-Bayán, el juzba de la verdad revelada, para los místicos. Y dice Alí, yo soy el misterio de los misterios, yo soy el cálamo supremo, yo soy el rostro de Dios, yo soy aquel que en el Evangelio he llamado Elías. Y en ese, es un discurso larguísimo, varias páginas, pero se escribe en muchas culturas. En Oriente, en Persia, en nuestro mundo. Es decir, para que lo entendamos claramente quién es Alí. Es el espíritu de Bochica en el mundo muisca. Es el espíritu de Yurupari en la Amazonía. Es el espíritu de Zoroastro, es el espíritu de Krishna. Es más, hay un grupo musulmán místico. Es un espíritu revelador. Revelador, que está en muchas culturas. Por ejemplo, los musulmanes chiitas de la India, ismaelíes, dicen que Alí es la 10ª manifestación del dios Vishnu, que hace las revoluciones. Bueno, realmente esa figura está vinculada con una figura en el mundo chiita y en el mundo del sufismo, que es importante, que tiene que ver con el imán Mahdi, un salvador esperado, y esa figura está vinculada con Saosyan, que es el maestro que va a aparecer al final de los tiempos en el mundo zoroastriano, que recuerden que los zoroastrianos fueron los primeros en hablar de ángeles en el mundo, y también el Buda Maitreya, o el caso de estos grandes como Elías o Enoc. Bueno, ustedes recordarán, lo que pasa es que la figura de Alí es muy difícil de entender. ¿Por qué? Para el oyente que está escuchando cosas de misterio. Sí. ¿Por qué es tan misterioso? ¿Por qué para un cristiano es tan difícil entender esta figura y la parte metafísica y gnóstica que perdió el mundo cristiano? Porque se cometió un error al sacar del Antiguo Testamento los libros de Enoc. Como los libros de Enoc son los libros más metafísicos que existen, o sea, Enoc es un personaje que viajó por los cielos como Mahoma. Sí, correcto. Y acompañó al ángel Uriel. Igual Mahoma viaja por los 7 cielos, que un día hablaremos de Mahoma. Eso es otro programa especial que ojalá podamos un día hacer, mi querido Juan Jesús. Sí, claro. Y es el tema del viaje de Mahoma por los cielos. Esto es muy importante para la mística y la metafísica universal, por los universos. Entonces resulta que Enoc viaja por los cielos, acompañó al ángel Uriel. Pues bien, resulta que estas figuras metafísicas son las que dan origen, como Alí, al sufismo y al chiismo metafísico, gnóstico. Ya el tema ideológico es otro asunto que requiere otra charla, complejo político. Sí, porque en principio la gente entiende que los países que son más, bueno, de mayoría chiita, como es el caso de Irán, tienen como una observación de la Sharia más estricta, donde las mujeres sí tienen que ir tapadas. Bueno, eso es otra historia. Eso es como hablar de Colombia, ¿sí? Entonces yo voy a Colombia y veo los guayú y veo una manta guajira. Pues no todo en Colombia se utiliza manta guajira, por más lindas que sean. Lo mismo que las tribus Pashtun, que tienen su código especial que tú mencionabas. La burka es una cosa espectacular como trabajo labrado, tejido, ¿sí? Pero es una cosa cultural de pueblo. Pero cuando yo estudié en Persia, escúchenme, porque voy a hablar en primera persona. He estado en Persia y las grandes capitales. Escúchenme, mis queridos oyentes de Caracol y Noches de Misterio. Yo estaba en las grandes capitales del mundo musulmán. He estado en Estambul, que es una capital mundial. El Napoleón dijo, si el mundo fuera un solo gobierno, la capital del mundo sería Estambul. Ustedes van a Estambul y la mitad de las mujeres utilizan velo y otras no. Sí, la otra no. ¿Por qué? Porque el verdadero velo es el espiritual. Quiero hacer una aclaración. La famosa manto o pañoleta es un tema esencialmente metafísico. Ya las costumbres o la moda, es más, hay hasta temas de moda,
que tienen que ver con la cultura y los halal, etcétera. Pero cuando yo voy a Yakarta me pasó lo mismo. Mujeres con pañoleta, sin pañoleta, pero regadas. Voy al Cairo, igual. Sí. La mitad con pañoletas, otras no. Cuando uno va al Cairo, igual. Cuando uno va a Marruecos, igual. A Rabat o a Fez, que es una capital mundial, una capital occidental que es hermana de la ciudad de Cartagena de Indias, porque recuerden que la influencia del arte islámico en nuestra cultura es abrumador, y lo mismo que en la literatura y el idioma es tremendo. O sea, nosotros tenemos en nuestros genes el Islam, tanto la genética como la cultura, como todo. Es decir, nosotros somos tanto musulmanes, judíos, como católicos, como pueblos ancestrales, como africanos, somos todo eso. Por eso somos una maravilla como humanidad. Eso. Somos un pueblo, un crisol de culturas. Y increíble que siendo un crisol de cultura nos cueste trabajo tanto hablar del mundo musulmán en nuestro medio, y hay prejuicios, pero es un temor a reconocer quiénes somos. Pero eso forma parte de nuestra idiosincrasia y de nuestros temores y de nuestras guerras. Por eso es un país difícil, con 12 guerras civiles. Por eso tenemos un asunto complejo con unas elecciones aquí que son mañana. Porque nos cuesta trabajo saber quiénes somos. Y nos cuesta trabajo decir, vamos a reconocer constitucionalmente que somos una herencia hispano-musulmana, judía, católica, de antepasados ancestrales indígenas, negros. Nos cuesta trabajo reconocer eso abiertamente, que aportamos. Entonces, claro, como le tenemos temor a la verdad, a la historia, nos cuesta trabajo hablar de Mahoma, de Buda, etc. Entonces, claro, el problema que hay es que resulta que hay un error gravísimo con la UNESCO. La UNESCO dice, vamos a declarar patrimonio histórico de la humanidad a Cartagena de Indias, a Monpós, para colocar un ejemplo, ahora a Chiribiquete. Pero les cuesta trabajo decir, vamos a declarar a Mahoma, o a Yurupari, o a Bochica, ¿sí? O a Krishna, o a Jesús, patrimonios históricos de la humanidad. Uno dice, pero ¿cómo así? Si hay patrimonios inmateriales. Es una confusión que tienen los gobiernos, y la única forma de acabar con los fundamentalismos es esa. ¿Por qué? Porque si yo decreto que Yurupari, Bochica, bueno, María, etcétera, Jesús, Confucio, son patrimonios de la humanidad, ¿qué significa? Pues que no los puedo insultar. Entonces, si un Estado tiene claridad de eso, pues no puede haber caricaturas denigrando de un gran maestro civilizador. Mire un dato interesante, ¿por qué es tan importante estos programas como Noche de Misterio? Hace poco el régimen chino, que es comunista, mandó esculpir una montaña completa con el rostro de Fuji. Fuji es como decir Bochica o Yurupari o el Elías o el Enoc de la Biblia. Una montaña hermosa esculpida con el rostro de Fuji, que Fuji es un maestro civilizador, y son comunistas. Uno dice, ¿y por qué el gobierno chino, que es comunista, ateo oficialmente como gobierno, reconoce a Fuji? Porque los chinos reconocen a sus maestros civilizadores con orgullo. O sea, porque una cosa es la ideología del momento, la política que tiene oficialmente. Y otra cosa es la historia. La historia de los maestros civilizadores. ¿Por qué? Porque sin maestros civilizadores un Estado se cae, se derrumba un país, se derrumba una cultura. Y como son civilizaciones milenarias, no pueden decir, es que China solamente es la China comunista. No, eso es una etapa reciente de la historia. Entonces, a eso se debe que cuando yo estudié en Persia, sentían mucha reverencia por Zoroastro, una figura también que se pierde en la noche de los tiempos. En el mundo árabe, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es uno de los orígenes que yo detecté como musulmán occidental y como pensador? Una de las crisis del mundo árabe, que es donde más se proliferan los temas de los fundamentalismos y los extremismos en algunos países y algunas sectas, como el wahabismo, como el salafismo, ¿sí? O algunas lecturas del chiismo literal. El problema radica en que les ha costado trabajo identificar a sus maestros civilizadores antiguos. Por ejemplo, uno va a Egipto y al musulmán le cuesta trabajo admitir que Hermes Trismegisto, el gran maestro civilizador del mundo egipcio, es un gran profeta de Dios, y vivirlo. O sea, y yo creo que también es que hay parte del mundo musulmán que se siente continuamente agredido por Occidente. Bueno, las cruzadas no han terminado, lamentablemente. Eso y es. Mire, un ejemplo claro, yo tengo aquí un rosario en la mano. Este rosario es musulmán. Sí. Resulta que hay una gran figura de la cristiandad que yo quiero muchísimo, que es Francisco de Asís. Y cuando Francisco se va para las cruzadas, joven, ¿sí? Él pensó que eso era una cosa noble e ideal, ir a las cruzadas. Cuando llega a las cruzadas, dice, pero esto a Egipto, dice, esto nada tiene que ver con la Biblia. Y se da cuenta que los musulmanes místicos tienen un rosario, que se conoce como el Rosario de Fátima. Bueno, ustedes saben que eso es importante, el que introduce el rosario, como se conoce en el mundo occidental, es Francisco de Asís hace 8 siglos. Se inspira en lo que vio de los musulmanes, que era un método mnemotécnico de recordar a Dios como un mantra. Lo que tiene usted en la mano, sí, claro. Con la mano, ¿sí? Y lo tienen militares, estudiantes, campesinos, todo el mundo anda con un rosario, fino o no fino, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El problema que tiene el mundo occidental es reconocer sus paradigmas espirituales, y como no reconoce sus propios paradigmas, le cuesta trabajo reconocer a otros. De ahí la importancia, mis queridos oyentes de Caracol y de Noche de Misterio,
que es importante el diálogo entre civilizaciones y culturas. Sí. O sea, esta agenda no me la inventé yo. Esta es una agenda que está en Naciones Unidas, que lamentablemente no se puede desarrollar por los acontecimientos del 11 de septiembre, que lo venimos defendiendo nosotros, y yo soy difusor de ese tema desde hace casi 30 años, están los objetivos de nuestra institución, el Centro Cultural Islámico, es un objetivo fundacional, y que es necesario para resolver y conocer otras culturas. Por ejemplo, el conflicto que tenemos con Venezuela. Si yo no entiendo las relaciones que tiene el mundo venezolano con el mundo de Turquía, que es un imperio histórico, con el mundo persa, Irán, o sea, con el mundo musulmán, ya las fronteras con Venezuela no solamente son geográficas, son civilizacionales con ellos. ¿Por qué? Porque son sus aliados. Igual pasa con Colombia, que somos amigos de Estados Unidos, el Vaticano, Israel. Esas son fronteras que tenemos culturales y espirituales. Yo sí te puedo decir una cosa, por ejemplo, como periodista, ¿no? Como periodista que trabajó durante 10 años en Oriente Medio y era mi casa y yo casi lloro cuando, por ejemplo, me enteré que el ISIS había destrozado Palmira. Yo estaba en Palmira, terrible. En Siria, que cafres, que brutos, que tal. Pero sí te digo una cosa, si hiciera aquí un programa sobre judaísmo, ¿vale? O por ejemplo de Misterios de Israel, que me pasó en otra etapa radial en mi vida, no sé cuántos comentarios antisemitas y antijudíos leería en Twitter. Hoy, que te estoy entrevistando a ti, que eres un imán, que eres un conocedor del Islam, que eres musulmán, como muchos amigos míos, que tengo amigos judíos, tengo amigos budistas y de todo. Y obvio, habrá algún bruto que haya puesto alguna cosa en Twitter, aunque en general la gente creo que es respetuosa, ¿no? Pero el tema es eso, le ponemos cuernos y creamos demonios a lo que no conocemos. Y entonces la gente le dice es un judío y se cree que un judío es como un extraterrestre, un ente ahí, ¿sabes? Y tal. O le dices un musulmán y una mujer musulmana que se cubre, sí señores, se cubre, porque no quiere sentirse objeto de deseo. Y entonces esto ya... Y el problema del mundo es ese. Yo, si algún día fuera político y presidente de un país, ¿sabe usted? Lo primero que haría es a todos los niños con 13 años, un año fuera del país. Correcto. Un año a un país árabe. Correcto. O en Israel o que estuviera correcto, Juan Jesús, fuera fuera de aquí. Porque la mejor chao, eso forma ¿sabe? parte de la reforma de la academia que tenemos que hacer. En Singapur, un niño ya a los 5 años en primaria ya tiene que haber conocido otro país. Son reglas del Estado. Bueno, en Europa, por ejemplo, las becas Erasmus, o sea, que tienen todos los estudiantes. ¿Por qué razón? Porque la mejor universidad es viajar y leer. Correcto. Es la mejor universidad históricamente. Y sentarte con una persona que es completamente, que piensa diferente que una a ti. de las grandes maravillas del Islam fue decirle al creyente, viaja al menos una vez en la vida a la Meca si puede. Resulta que viajar a la Meca, por ejemplo, en la España musulmana, de ahí la palabra de la Seca a la Meca, un lugar lejano de España hasta la Meca. ¿Por qué? Porque ir a la Meca en el siglo IX, X, XI, XII significaba 6 meses de viaje. La pregunta a una persona, en 6 meses de viaje, ¿cuántas personas conoce? ¿Cuántas culturas? ¿Cuántas lenguas? O sea, eso crea un pensamiento complejo. Y eso lo tiene el Islam y es una maravilla porque eso no lo tiene, por ejemplo, el cristianismo. Para un cristiano no es obligatorio ir a Jerusalén una vez en la vida, ni a Belén ni a Jericó. Debería hacerlo, ¿por qué? Porque le permiten entender la geografía bíblica. Y claro, uno de los grandes problemas que tenemos es que la reforma... Hoy nuestros jóvenes no están estudiando el Islam, ni el budismo, ni el judaísmo, ni otras culturas religiosas y tradiciones espirituales en las universidades o colegios, lo están estudiando viajando. Es viajando que se encuentran con eso. Sí. Y es muy triste, ¿por qué razón? Porque desconfían de nuestros jóvenes que tienen pensamiento complejo. Nuestros jóvenes son ciudadanos del mundo, como nuestros tataranitos van a ser ciudadanos de la Luna y de Marte. Muy sencillo. Y claro, uno dice, pero ¿cuál es el temor a estudiar el Islam? O otras civilizaciones. Bueno, es un prejuicio. Y mire, nuestro presidente Duque se está despidiendo, está en Turquía, fue a Turquía. Bueno, genial. Sí, pero tienen un problema serio de comprensión del mundo. Y es que el presidente actual dijo, no, yo no voy a firmar ningún tratado de libre comercio cuando empezó su gobierno, antes de su gobierno. Solo lo hizo con Israel, pero no lo hizo con Turquía. Obvio, había que tener equilibrio, había que hacer un tratado de libre comercio con el mundo turco, que es un imperio, es una nación que tiene casi 100 millones de personas, y el mundo turco es el centro de Asia también. No, y aparte eso es un tema estratégico, económico y cultural y político. Es decir, es un tema que tiene que ver con la economía mundial. El centro de Asia, la ruta de la seda china, tiene que ver con el mundo musulmán. Por eso Putin, hablemos de un tema muy franco, el único de los pocos que han entendido el mundo es el caso de Rusia, de Putin. Por eso yo hablo de Putin como el superhombre de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque es un mundo, una nación continente multicultural. Putin, ¿qué hizo? Consagró oficialmente 4 religiones como religiones de Estado. La Iglesia Ortodoxa, la primera, el Islam, que tiene más de 30 millones de musulmanes los rusos, el chamanismo siberiano y el budismo tibetano. Pero la pregunta es ¿por qué? Mire, Colombia jugó el Mundial de Fútbol en Rusia.
Ahora no clasificamos a nada, porque no ganamos No una toque en nada. ese tema que entonces Sí. las redes ni le cuento En cómo Qatar, se pone. vamos a Qatar y no conocemos ese tema. Pues bien, el tema aquí central es que cuando Colombia jugó en Rusia, jugó en Kazán, la eliminatoria, y resulta que esa es una república, ese es un lugar mayoritariamente musulmán en la Rusia federal. Como Pues no, Chechenia. como no conocemos de Islam y hay miedo por el tema, o nuestros periodistas no conocen, pues no pudimos ir a Rusia a presentarle a los musulmanes nuestra economía y nuestra cultura, pues porque no conocemos el tema. Bueno, eso es para decirles que realmente que sirve este Mundial de Qatar que viene para conocer mejor la geopolítica mundial, No, la y- cultura y la espiritualidad. Es decir, es un pretexto muy bueno para aquellos que tienen miedo de decirle, bueno, vamos a estudiar con Qatar, que es una nación desarrollada, súper rico, estos Emiratos Árabes. Y conocer otras culturas para intentar hacer un mundo un poquito mejor. Yo, por ejemplo, que soy periodista y como, bueno, pues tuve la suerte de poder viajar tanto y tal, pero sí intento hacer de vez en cuando programas como este para que la gente entienda que existen otras formas de pensar y que porque pensemos diferente o creamos en cosas distintas, no tenemos que matarnos. Es que el tema es que incluso hoy día los líderes políticos se han convertido en figuras que parecen divinas, angélicas, algo así, cuando son seres humanos y la gente se mata por ellos. Es absurdo, Cierto. completamente absurdo. Falta un minutito y medio, así que Julián, tiene usted ahí un minutito escaso para sus conclusiones y un saludo o lo que quiera decirle a los oyentes de Noche de Misterio. Bueno, a los queridos oyentes de Noches de Misterio, quiero decirles que el Islam es una civilización multicultural, multiespiritual, que defendemos el diálogo entre civilizaciones, el diálogo interespiritualidades, y que nuestra institución, el Centro Cultural Islámico en Colombia, el Centro de Altos Estudios Islámicos, el Instituto Halal Iberoamericano, que son las organizaciones que hemos fundado, están para traer patria, desarrollar patria, país, cultura, y que es necesario fortalecer los vínculos con el mundo musulmán en el campo económico, cultural, sin temores, que hay que abrir más embajadas en el mundo musulmán para los que sean los próximos gobernantes, no importa de qué facción sean o partido sean, o el voto en blanco, alguien tiene que ganar, seguro, pero lo cierto es que necesitamos una comprensión mayor de ese mundo, de ese universo, y buscar nuevos aliados. Y el mundo musulmán, que es una cuarta parte de la humanidad, es un gran aliado de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos ido a librar guerras con los musulmanes, todavía, por lo menos todavía no. Y eso hace, por supuesto, que sea un aliado a tener en cuenta. Es decir, el próximo presidente de Colombia tiene que buscar aliados serios con el mundo musulmán. Muchísimas gracias, Julián. Alejandro Bernal, tenemos 10 segunditos cada uno. Dale. Juanje, aquí aprendiendo una pizca del gran mundo musulmán de la mano de Julián, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernal3 con doble S. Y yo simplemente decir que me encanta hacer programas como este para que entendamos que la riqueza humana está en nuestra diversidad. Hay que respetar todos los credos, todas las religiones y todas las ideas. Y sobre todo, sean librepensadores. Déjense de falsos gurús a día de hoy y piensen en libertad. Sean ciudadanos del mundo y aprendan de lo que les rodea. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.